Javi, no encendiste abajo, ¿verdad? Abajo no está, ¿no? Abajo. Xeno, no tendrás el teléfono de Héctor Pardo, el móvil, ¿no? Que lo están esperando aquí en la Diputación y me están pidiendo. Ya le llamé yo, no te preocupes. No me coge el teléfono, entonces. Que no me coge el teléfono, con lo cual no te preocupes. No, es que no. O sea, que no me cogió el teléfono, Adrián. Bueno, venga, perfecto. Delante mía va Héctor y me están pidiendo el teléfono por saber si llega o no llega para su ponencia, que es ahora, si no tengo que ir yo. Veña, perfecto. Deixasme un papel, con un papeliño. Gracias. Gracias. 637. ¿Sí? 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 Gracias. Claro, pero o problema é que non sabemos a que hora. Non sabemos se ven agora ou ven despois. Despois chamote duchas gracias, que ahora ando apurado. Vale? De feito estou na palestra. Vale? Veña, graciñas. Chao.
Ah, no, no, no. En la que tú quieras. Buenas tardes, vamos a empezar un poco de retraso por cuestiones técnicas. Vamos a empezar con la primera de las ponencias ahora en la jornada de tarde, que va a ser, hemos conseguido, bueno, ha conseguido llegar el ponente ahora, entonces pasará a relatarnos el tema Obra Nova, a Notaría e o Rexistro, por don Héctor Pardo García, aquí presente, notario en la ciudad de Santiago y, bueno, también profesor de la escuela de la EGAP, aparte de otras diferentes actividades. Entonces, sin más dilación, le cedo la palabra. Hola. Bueno, casi es la primera vez en mi vida que estoy así delante de tanta gente y la primera vez en mi vida que hablo así. Con lo cual, disculpas anticipadas por los nervios y estas cosas. Bueno, llegué tarde, pero estaba en el café ahí en la Plaza de España tomando un café. O sea, no es que no estuviera en Lugo ni nada, fue una pequeña confusión, por la cual pido disculpas. Buenas tardes, señoras y señores. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad que se me ha brindado para sentarme en esta silla y para hablar ante vosotros. Agradecimiento que quiero resaltarlo y dejarlo bien claro, no es un puro formalismo, sino expresión de un sentimiento, que arranca desde la Escuela de Oselle, una pequeña aldea del municipio de Becerreá, donde, guiado por la maestra, mi tía Titas, di, allá por los años 60, mis primeros pasos en este largo camino de estudio permanente que es el ejercicio de la profesión de notario. En efecto, mi primera escuela fue la Escuela de Oselle y mi primer maestro fue mi tía Titas. Y por ello, quiero agradecer la ocasión que me habéis brindado para gritar muy bajito, pero con mucha emoción, que creo que se me nota, aquello de, como diría Piqué, gracias, tía Titas, gracias, porque contigo empezó todo. Y es que para alguien de Becerreá, que estudiaba por libre en el Colegio de las Monjas y venía a examinarse al Instituto de Lugo allá por los primeros años 60, sentarse en una silla de la Diputación Provincial de Lugo era algo más que un sueño, era una verdadera quimera. Quimera que hoy yo, gracias a las personas que amablemente me han invitado a venir, estoy haciendo realidad. Yo me presento aquí ante vosotros, no como uno de estos ilustres profesores y doctores que hoy me han precedido y que me seguirán después, pues no tengo ni la capacidad académica, ni los conocimientos, ni el prestigio de ninguno de ellos. Me presento ante vosotros simplemente como un viejo maestro de pueblo que, sin grandes pretensiones, intenta únicamente transmitir lo que sabe, mostrar cómo es el día a día de una escuela, en mi caso de una notaría, dejando para los profesores de universidad el estudio detenido de las relaciones entre el urbanismo y el registro de la propiedad. Y aunque el título de la charla habla de obras nuevas, de notarías y registros de la propiedad, voy a intentar mostraros sucintamente cuáles son los problemas que más a menudo se presentan en mi despacho y que están relacionados de una u otra manera con la nueva ley del suelo de Galicia. El primer problema es la falta de coincidencia de la descripción de la finca en el título, en el registro y en el catastro. Este es un problema que se plantea a diario en la notaría y que tiene orígenes antiguos, relacionados en parte con la presión fiscal y en parte con las nuevas tecnologías. Efectivamente, en los títulos antiguos, la gente solía hacer constar menos superficie de la que existía en la realidad, normalmente para reducir el pago de la contribución, del actual impuesto sobre bienes inmuebles. Aparte de ello, y aunque quisieran reproducir la realidad, es evidente que los sistemas de medición no eran entonces tan precisos como lo son en la actualidad. Ello trajo como consecuencia la descoordinación entre el registro y la realidad jurídica extrarregistral, descoordinación que motiva que el registro pueda asegurar
que una persona es dueña de una finca, pero que no pueda asegurar cuál es la finca de la que esa persona es dueña. Y es que el registro, y por ende los registradores de la propiedad, tienen un problema. Siguiendo con el ejemplo de los catalanes, se podría decir a los registradores, como le dijo Pascual Maragall a Artur Mas en el Parlamento de Cataluña, aquello de ustedes tienen un problema, señores registradores, y ese problema es el 3%. Aunque en el caso de los registradores la proporción del problema no se limita a un 3%. La mayoría de las veces, la diferencia de superficie de las fincas entre el registro y la realidad extrarregistral es bastante más que un 3%. Para paliar este inconveniente y tratar de coordinar el registro y la realidad extrarregistral, ya existían mecanismos tradicionales, como los que regulaban la inmatriculación o el expediente de dominio para reanudar el trato sucesivo interrumpido. Pero no conforme con ellos, la Ley 13/2015 de 24 de junio, que reformó la ley hipotecaria, reformó expresamente el artículo 198 de la misma y estableció nuevos medios para conseguir la concordancia entre el registro de la propiedad y la realidad extrarregistral. Y entre estos medios, por la novedad que supone, convendría destacar la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con el catastro. Se regula, pues, por primera vez la inscripción de la representación gráfica, bueno, por primera vez realmente no es, pero por primera vez diríamos. Por primera vez la inscripción de la representación gráfica y se regula de dos modos, que podríamos llamar potestativo y forzoso. Potestativo, con carácter general, al tiempo de formalizar cualquier acto inscribible, o también incluso como operación específica. Y el otro modo sería el forzoso, porque siempre que se inmatricule una finca o se inscriban operaciones que determinen una reorganización de terrenos, tales como las divisiones, las segregaciones, agrupaciones o agregaciones, hay que inscribir la representación gráfica georreferenciada de la finca. En este sentido, el artículo 9b de la ley hipotecaria exige que se haga constar en la inscripción la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. Y si, inscrita la representación gráfica georreferenciada, existe correspondencia entre la descripción literaria y la descripción gráfica, el registrador hará constar que la finca ha quedado coordinada con el catastro. En este sentido, es preciso resaltar que para que se aprecie correspondencia entre la descripción literaria y la descripción gráfica, no hace falta la identidad absoluta, pues el mismo artículo 9 de la ley hipotecaria entiende que existe correspondencia cuando las diferencias de cabida entre la descripción literaria y la representación gráfica no exceden de un 10%. Así pues, si hay correspondencia, el registrador hará constar que la finca ha quedado coordinada con el catastro. Y esto, señoras y señores, esta declaración del registrador tiene una trascendental importancia, porque ya estamos cambiando de categoría, pasamos al mundo de los principios hipotecarios. Y es que si la coordinación es una necesidad tan buscada y tan deseada por nuestro legislador, es porque la falta de coordinación entre el registro y la realidad extrarregistral ha estado a punto de hacer quebrar la energía que a la inscripción en el registro atribuye el artículo 38 de la ley hipotecaria, cuando dice que a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo, se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos. Para entendernos, la falta de coordinación motivaba, como antes señalaba, que el registro pueda asegurar que una persona es dueño de una finca, pero que no permitía determinar con seguridad cuál es la finca de que ese señor es dueño o señora. Esta situación ha cambiado, porque ahora, alcanzada la coordinación gráfica con el catastro e inscrita la representación gráfica de la finca en el registro, se presumirá, con arreglo al artículo 38, que la finca objeto de los derechos inscritos tiene la ubicación y la delimitación geográfica expresada en la representación gráfica catastral. Es decir, que la fuerza de las presunciones registrales
se extiende ya no solo a los derechos sobre las fincas inscritas, como hasta ahora, sino también a los datos físicos de las fincas inscritas. Sin duda, por ello, el artículo 198 de la ley hipotecaria habla ahora de realidad física y jurídica, mientras que antes de la reforma hablaba de realidad a secas. El segundo problema que quiero poner de manifiesto es el de la división de fincas. Supongo que serán causas sociológicas, pero es innegable que la división es algo muy gallego, algo que aún hoy se manifiesta cuando uno de los hijos pide al padre que le dé un terreno para construir una casa y acuden ambos a la notaría para formalizar la segregación y mejora correspondientes, pero que tradicionalmente se manifestaba en el momento de pensar en el más allá, en el momento de hacer testamento. Pues en los testamentos, hasta hace muy poco tiempo, eran muy frecuentes las cláusulas que después de dejar a uno de los hijos la mejora del tercio y quinto, también llamada mellora pola vella, después de hacerla, el testador repartía entre los otros hijos otra finca, adjudicándole a cada uno de ellos unos cuantos ferrados polo fondal ou pola cabeceira. Esa costumbre generó el nacimiento de pequeñas parcelas que satisfacían el deber moral que los padres creían tener para con sus hijos, pero que generaron un minifundismo que a poco más acaba con el campo gallego. Hoy ya son pocos los testadores que reparten de esa manera las fincas, porque en las notarías se les recuerda constantemente que para poder dividirlas hace falta licencia municipal, aunque, todo hay que decirlo, no son tan pocos los que cuando se les recuerda la necesidad de la licencia ejercen de gallegos en plenitud e te dicen que a licencia hoxe fará falta, pero a mellor cando eu morra xa non a piden. Y como el que manda es el testador, y algo de razón tiene en lo que dice, todavía siguen dándose casos de divisiones de fincas por vía testamentaria, aunque, como la ley será dura, pero es ley, hoy por hoy para dividir las fincas hace falta licencia municipal, incluso contra la voluntad del causante, por mucha voluntad que éste tenga. La necesidad de licencia para dividir se pone de manifiesto en la Ley del Suelo Estatal, cuyo texto refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, declara en su artículo 26.2 que la división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes solo es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística, añadiendo que en la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán la acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización administrativa que esté sujeta, en su caso, la división o segregación conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será exigido por los registradores para practicar la inscripción. Y en este sentido, el artículo 142 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero del suelo de Galicia declara que están sujetos a licencia municipal F las parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de terrenos en cualquier clase de suelo, cuando no formasen parte de un proyecto de reparcelación, añadiendo el artículo 150.6 que toda parcelación urbanística, segregación o división de terrenos quedará sujeta a licencia municipal, salvo que el ayuntamiento declare su innecesariedad. El artículo 157 reitera la obligación de notarios y registradores de pedir la licencia para autorizar y escribir respectivamente la resolución administrativa en que se acredite el otorgamiento de la licencia o declaración de innecesariedad. Y en este punto conviene recordar que el artículo 26.2 de la ley estatal declara que la necesidad de licencia es también exigible a la enajenación, sin división ni segregación. Es también exigible a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva. Vista la necesidad de licencia, o en su caso, de la declaración de innecesariedad, conviene insistir en que, según el artículo 9 de la ley hipotecaria,
siempre que se inscriba una segregación o división de fincas, además de la licencia municipal, habrá de hacerse constar la representación geográfica referenciada que complete la descripción literaria. Es decir, así para notarios, para gente vulgar, hacen falta las coordenadas, como también serán necesarias para las agrupaciones. Me podría parar ahora de hablar así un poco sin leer, pero como no estoy muy acostumbrado, casi voy a seguir. Y después, si me queréis preguntar cualquier cosa, me la preguntáis después, porque si me paro ahora, a lo mejor no sigo después. Vamos a ver. Hasta ahora estuvimos hablando un poco de lo de la necesidad de la certificación descriptiva de las fincas y de la necesidad de la licencia para las divisiones. Un tercer problema del que quería hablar es el de las obras nuevas. Pero voy a hablar un poco ya más rápido, diciendo que las obras nuevas pueden ser terminadas y en construcción. Y que para otorgar la declaración de obra nueva en construcción hace falta, según el artículo 28 de la Ley de Suelo Estatal, la aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida por técnico competente acreditativa del ajuste a la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo. O sea, que para hacer una obra nueva en construcción hacen falta dos cosas. Un acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa. Esta es una terminología que es propia de las leyes de suelo, porque la verdad no hay quien la entienda, ¿no? Acto de conformidad o aprobación o autorización. En síntesis, o vulgarmente, yo digo, hace falta la licencia, porque la ley del suelo gallega, en el artículo 142, dice que están sujetos a licencia los actos de edificación. Y supongo que toda esa frase tan larga y tan difícil de entender se refiere únicamente a la licencia. Por lo tanto, para hacer una obra nueva en construcción hace falta la licencia y también hace falta un certificado de un técnico que diga que la descripción de la obra se ajusta al proyecto para que se concedió. Respecto del técnico, simplemente deciros que hay un reglamento que se llama el Reglamento para la ejecución de la ley hipotecaria, subscripción en el registro de la propiedad de los actos de naturaleza urbanística, que dice quién es el técnico competente, y que entiende por técnico competente pues al director de la obra, al autor del proyecto, al técnico municipal que tenga competencias y, en general, a cualquier otro técnico que, mediante certificación de su colegio profesional, acredite que tiene facultades suficientes. Aquí, en relación con esto, se plantea muchas veces en las notarías el tema de quién tiene que certificar nada. La verdad, los notarios no somos súper expertos en esas cosas. Entonces, en principio, técnico es cualquiera que pretenda serlo. Si no es arquitecto o aparejador o arquitecto técnico, se nos plantea el problema a veces cuando viene un ingeniero agrónomo, un perito agrícola, si pueden certificar o no las cosas. Realmente, con que traiga una certificación de su colegio profesional que diga que es competente, en la notaría se les admitirá y en el registro se les inscribirá, sin perjuicio, claro está, de que valga o no valga lo que ella haya declarado. Pero en principio, en la práctica, no se pone más problema que, como mucho, pedir una certificación del colegio profesional. Claro, si viene un ingeniero agrícola para certificar una obra de 100 pisos de la Castellana, pues yo no sé, yo por lo menos me pondría a temblar o una cosa así, no sé qué haría. Supongo que le diga, hombre, no parece muy lógico, no puedes buscar otro señor, tal, bueno, pero en principio, si trae una certificación del Colegio de Ingenieros Agrícolas que dice que él pueda certificar una obra de la Castellana, yo no soy quien, digamos yo, para poner en duda el certificado que haya expedido pues, el secretario del colegio. Y desde ese punto de vista, creo que estaría incluso obligado a admitírselo, aunque no me gustara. Bueno, es un poquito porque sepáis que existe ese reglamento de las relaciones entre el registro. Ahí están reguladas todas las obras nuevas y las cosas de las obras nuevas. Entonces, para la obra nueva en construcción hacía falta la licencia municipal y el certificado del técnico. Si lo que pretendemos hacer es una obra terminada, entonces a eso se le añaden dos cosas que sigue diciendo el artículo 28 de la ley estatal.
un certificado, algo que acredite el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de esta a los usuarios. Vuelve a ser esta redacción de las leyes del suelo, esta redacción que no entiende nunca nadie. Yo supongo que se refiere al seguro decenal y al libro del edificio. Y también hace falta el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la ordenación urbanística aplicable, que yo creo que se está refiriendo a la licencia de primera ocupación y los requisitos de eficiencia energética tal y como se demandan por la normativa vigente, que debe ser el certificado energético. Y digo debe ser porque la verdad las expresiones no son claras. Sintetizando esas exigencias, podríamos resumirlas en licencia de primera ocupación, libro del edificio, certificado energético y seguro decenal. Antes de decir nada de esto, tendría que señalar que la ley estatal es la que debe regular las actuaciones de los notarios y los registradores, porque el artículo 149.1.8 de la Constitución española, creo, dice que tiene el Estado competencia exclusiva en tema de ordenación de los instrumentos públicos y de los registros. Y, por lo tanto, la ley estatal debe regular lo que tienen que hacer los notarios y los registradores, no lo debería de regular la ley gallega. La ley gallega lo que tiene que regular lo propio de sus competencias, es decir, exigir licencia cuando le dé la gana. Una vez exigida, los notarios y los registradores tenemos que observar las exigencias de la ley gallega. En este sentido, respecto de la licencia de primera ocupación, el artículo 142.2g de la Ley del Suelo de Galicia y el artículo 24, o sea, la licencia de primera ocupación la exige la Ley del Suelo de Galicia y el artículo 24 de la Ley de Vivienda de Galicia, que declara que el promotor que pretenda transmitir viviendas de nueva construcción con la consideración de finalizadas deberá disponer de la licencia de primera ocupación. Añadiendo el artículo 44, que los notarios y registradores, para autorizar a escribir las escrituras de declaración de obra nueva finalizada, exigirán que se acredite el otorgamiento de la licencia urbanística, la expedición del certificado final de obra y el otorgamiento de la licencia de primera ocupación. De acuerdo con lo dicho, el requisito de la licencia de primera ocupación no sería necesario para autorizar segundas transmisiones de viviendas, pero sí para hacer la declaración de obra nueva. Y tampoco lo será, por cierto, según la disposición transitoria octava de la Ley de Vivienda, para las declaraciones de obra nueva de viviendas con licencia concedida o solicitada antes de 20 de abril de 2009, fecha de entrada en vigor de la anterior Ley de Vivienda de 2008. O sea que la licencia de primera ocupación hoy en día es necesaria para hacer una declaración de obra nueva finalizada como regla general. El libro del edificio, al que se refiere la Ley de Ordenación de la Edificación Estatal, está constituido, según la Ley de Vivienda de Galicia, por la documentación de la obra y corresponde al director de la obra entregárselo al promotor una vez finalizada y obtenida la licencia de primera ocupación. Hoy esta exigencia del libro del edificio, que hasta ahora no se le hacía mucho caso, va a haber que hacerle caso. Supongo que habrá algún arquitecto aquí, pues tenerlo en cuenta, porque ahora el artículo 9 de la ley hipotecaria, para inscribir las obras nuevas, dice que tratándose de edificaciones, habrá que meter en el registro, por decirlo de alguna manera, porque no sé cómo se meterá, expresión del archivo registral del libro del edificio, salvo que por su antigüedad no le fuera exigible. En la práctica de las notarías, el libro del edificio no existe, casi siempre. El señor que va a hacer la declaración de obra nueva, o señora, dice que lo ha recibido, y el 98% de las veces no es cierto. Ahora no basta con que diga que lo ha recibido, va a tener que llevarlo al registro. No sé cómo, no sé si en un disco, que yo soy así tecnológicamente, soy poco avanzado, pero va a haber que llevarlo. Por lo tanto, considero que a lo mejor los arquitectos lo tienen que empezar a dar. Ya sé que casi todos lo dan, pero por si alguno no lo diera, entonces que lo empiecen a dar. ¿Cómo lo hacen? Saben mejor los arquitectos que yo. No soy nadie para decir cómo. Bueno, después, aparte de la licencia de primera ocupación y del libro del edificio, estaría el certificado energético, que es también una exigencia que se reguló por primera vez en el Real Decreto 47/2007, 19 de enero, y que también es algo técnico, y que una vez más los técnicos saben mucho más que yo cómo es el certificado técnico, qué hay que hacer con el certificado técnico. Yo no entiendo nada de lo que pone allí, porque me recuerda un poco, claro, que la gente cuando va a comprar un piso,
pues no, sobre todo si es de segunda mano, lo mira, lo ve, mire cuánto mide, cómo están las ventanas, a lo mejor lleva rarísimamente, por desgracia, a un técnico para que le asesore sobre si pierde aire o no pierde aire y estas cosas, pero normalmente la gente, por desgracia, no le hace mucho caso al certificado energético. Entonces vienen a la notaría básicamente porque hay una sanción si no lo traen para las transmisiones que puede alcanzar los 6.000 euros. Ese es prácticamente el único motivo por el que lo trae la gente. Ni lo exige el comprador, ni lo quiere el vendedor. En el futuro supongo que se irá generalizando, como todo, y cada vez será mejor. Por último estaría el tema del seguro decenal, que es un seguro que introdujo la ley de edificación. Allá por el año 2000, en mayo del 2000 es cuando entró en vigor, y entonces siempre que se hace una declaración de obra nueva, pues hay que aportar un seguro decenal que supongo que cubre la ruina del edificio, porque no cubre las goteras, ni las pequeñas cosas que están mal, ni nada de eso. O sea, cubre la ruina. Y como en España creo que no se cayó ningún edificio en los últimos 100 años, si no fue por un terremoto, por una bomba, pues entonces la verdad no sé qué cubre el seguro ese. Pero lo hay que tener. Hay que tener el seguro. Excepcionalmente no lo hay que tener cuando se trata de una persona que hace una casa para él mismo, la declaración de obra nueva hecha por el autopromotor para uso propio. En ese caso, como no hace falta el seguro decenal. El seguro decenal cumple una finalidad y hay que tenerlo, por lo tanto. Porque, no, esto estaba dudando ahora, porque al lado de estas obras nuevas, que se podría decir que están bien hechas, que son las obras nuevas que se hacen con licencia municipal y con certificación del técnico que dice que esta obra se ajusta a esto y todo está bien, ¿no? Al lado de esto hay las obras que yo le llamo viejas, que son viejas, obras nuevas viejas, que son aquellas que se hacen o sin licencia municipal o que no se ajustan a ella. Entonces, cabría preguntarse si caben en el registro, si tienen acceso al registro. Y antes del registro, si tienen acceso en la notaría, porque en la notaría no solo hacemos papeles para el registro, que parece a veces que todo el mundo viene con la única finalidad de conseguir la inscripción en el registro. Y la escritura de por sí aporta algo, aunque no sea mucho. Pues bien, respecto de esas obras nuevas viejas, el artículo 28 de la Ley del Suelo Estatal, y yo no sé cuánto tiempo llevo, ya debo estar haciéndome un pesado, permite que se inscriban en el registro de la propiedad. ¿Y cómo permite que se inscriba? Pues dice que siempre, a ver, que lo tengo por aquí, no obstante lo dispuesto en el caso de construcciones respecto de las cuales no proceda a adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, porque han transcurrido los plazos de prescripción correspondiente, la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por este procedimiento. Más o menos así resumido, hay que hacer constar que la obra se terminó en una fecha determinada y que su descripción coincide con lo que está en la escritura. ¿Cómo se hace constar que terminó una obra, la obra en una fecha determinada? Hombre, lo perfecto es que el alcalde del pueblo diera una certificación diciendo que el pleno del ayuntamiento reconoce que la obra aquella que está no sé dónde, que lleva 30 años ilegal, que sí, que está terminada, porque de esa manera es el propio ayuntamiento el que lo reconoce y no puede ir contra sus propios datos, y mejor que eso no hay nada. Pero es difícil conseguir eso normalmente. Entonces, la segunda mejor manera es que la administración, si no es el propio ayuntamiento, por ejemplo, el catastro, diga que ha pasado eso, que una obra se ha terminado en un momento determinado y con unas características, porque es la propia administración la que lo dice. Si no se puede conseguir la certificación catastral, bueno, pues puedes conseguir que algún notario vaya por allí y lo diga. Yo no vi a ninguno, pero puede ser que vaya porque se regula un acta notarial para hacer constar la terminación de la obra. Y por último, la manera más habitual, más rápida y más eficaz, sin duda, es la certificación del técnico competente, que certifica que la obra tiene unas características, que se ha construido en unos plazos, y entonces, con esa certificación, ya podemos saber el tiempo en que se había hecho la obra. Y entonces, a partir de ese tiempo, empieza a contar la prescripción. Y si la sanción no es la demolición, yo, que soy así modesto, creo, en esto,
No vi en la ley del suelo de Galicia, seguro que Paulo, alguno de estos que sabe mucho más que yo, lo vieron, que se castigue con la demolición la construcción en sitios que no se debe de construir. Y entonces, si no se castiga con la demolición, si hay una infracción, ya esa infracción, la sanción que le pone la administración, o la ley, perdón, es una multa, pasado el tiempo de la multa, si no hay demolición, pues entonces se puede hacer constar en el registro de la propiedad la existencia de la edificación. De esto se trata con las obras nuevas viejas. Si se acredita la prescripción, el registrador puede practicar la inscripción. Claro que también hay que tener en cuenta una cosa. Si en la notaría hacemos una obra nueva vieja, basándonos en cualquiera de las cosas que dijimos antes, certificado del técnico, acta notarial, catastro, certificación municipal, cada una de esas certificaciones tiene su valor. Por eso digo que la mejor y la más importante es la municipal, porque vincula al ayuntamiento más. Con eso conseguiremos hacer la obra nueva, conseguiremos que se inscriban al registro de la propiedad. El registrador, dice la ley, tiene que decírselo al ayuntamiento. Oye, señor ayuntamiento, se ha hecho esto, para que el ayuntamiento haga lo que tenga que hacer, poner en marcha el procedimiento correspondiente. Y después que sea lo que Dios quiera. Pero realmente una cosa importante que tenéis que saber es que el registro, bueno, seguro que ya lo sabéis, que el registro de la propiedad, el artículo 33 de la ley hipotecaria dice algo así como que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. ¿No es el 33? No. Bueno, puede ser que sea. En todo caso, no las convalida. Bueno, lo que quiero decir con esto es que si un acto es nulo, porque se metan al registro no se hace válido. De hecho, el artículo el 28 de la Ley del Suelo Estatal, dice algo así como que el ayuntamiento, cuando le comunica al registro las cosas, tiene que actuar y hacer constar en el registro pues cualquier eventualidad, cualquier ilegalidad. Y si no lo hace, pues si alguien después compra la finca y se encuentra protegido por el registro, pero como el registro no convalida los actos y contratos nulos con arreglo a las leyes, sufre ese señor algún perjuicio, dice que el ayuntamiento le tendrá que indemnizar. Con lo cual, sería conveniente que en los ayuntamientos se actuara. Bueno, hasta aquí hablé de esto. Me interesa decir también, para recordaros que en las obras nuevas, sean en construcción o terminadas, también hacen falta las coordenadas. Esto de la descripción que hablábamos antes, porque salió hace poco una resolución que se aplica tanto a las obras nuevas terminadas como a las obras nuevas en construcción. Entonces, cuando se hagan, hay que llevar las coordenadas. Y en relación con el transcurso del tiempo, vemos que sana las declaraciones hechas sin licencia o con licencia excedida. También me gustaría apuntar que alguna resolución de la Dirección General, aunque no esté súper clara, parece que también sana las segregaciones o divisiones hechas hace muchos años. Si hay una división o segregación que se hizo hace mucho tiempo y la sanción no es la nulidad, sino que la sanción es una multa, entonces, pasado el tiempo de prescripción, la segregación deviene válida y podrá escribirse en el registro de la propiedad. Esto es una cosa así que será una resolución hace poco de la Dirección General y que podría ser como una cosa interesante, una novedad. Y ya para acabar, plantear el tema de las divisiones, en relación con la propiedad horizontal, plantear el tema de las divisiones de los pisos y locales. Tradicionalmente, para dividir por ejemplo, un bajo comercial, arrancó la cosa ya por el año 68, los promotores tenían unos bajos comerciales y no sabían cuánto iban a vender del bajo ni cómo lo iban a vender. Por eso se reservaban normalmente en los estatutos de las divisiones horizontales, solían ponerse unas cláusulas que decía que el promotor se reserva el derecho de dividir el bajo comercial en varios trozos y repartir las cuotas entre ellos. Pero ya por el año 78, creo, 76, no Ángel, 76, una sentencia del Supremo, sembrando la alarma entre los constructores, había declarado que esas reservas no se podían hacer, que eran nulas, porque la facultad de dividir o segregar algo correspondía
a la comunidad. Tenía que tomarse por un acuerdo unánime de los propietarios y, por lo tanto, no la podía tomar el promotor por sí solo. Y esas cláusulas que se reservaban en los estatutos eran nulas. La fuerza de las cosas hizo que esa sentencia quedara en el olvido. Y desde aquel año vino reservándose en los estatutos la facultad de dividir o segregar, y así llegó hasta nuestros días. Hoy, la ley de propiedad horizontal fue modificada y básicamente dice que para dividir un departamento o incluso agruparlo con otro de la división horizontal, hacen falta dos cosas. Por una parte, el acuerdo, que ya no es unánime, sino de las 3/5 partes de los propietarios que representen las 3/5 partes de las cuotas, pero además hace falta también licencia municipal. Y esto es una cosa importante que tiene mucho en la práctica, mucho juego. Porque si un señor que tiene un bajo, cuando hace el edificio, tiene 500 metros, no sabe si va a dividir 1, 2 o 3, y que me corrijan ahí, que seguro que lo digo mal, que me corrijan los arquitectos. Yo supongo que cuando haces el proyecto, claro, en los bajos no pones si hay 3 o 4 locales o 5, pondrás que es un bajo pensando que se va a dividir. Con la ley en la mano, cuando pasen 3, 5 años y quiera dividirse, hace falta una nueva licencia municipal. En relación con esto, también apuntaría lo que decía de la prescripción. Es decir, si pasado el tiempo, porque ya está hecha esa división hace muchos años, un arquitecto certifica que donde había un local hay 2, donde había un piso hay 2, pasado el tiempo de prescripción de la sanción, podrá también hacerse constar en el registro, sin perjuicio de que, lógicamente, el registrador tiene que actuar como antes, comunicarlo al ayuntamiento para que éste tome las medidas pertinentes. Y como no sé ni cuánto tiempo llevo y nada, pues termino. Si queréis preguntar algo, Ángel, que te lo pregunten a ti. Bueno, muchas gracias por la atención. Venga. Una consulta de la sala de abajo. Sí, una pregunta que nos hacen desde... Es que abajo estamos emitiendo, hay más gente que no cabía aquí. Hola, los de abajo. Exactamente. Mira, preguntan, ¿cómo se inscribe en el registro una edificación fuera de ordenación en relación con el plan general por sobrepasar la altura o el fondo edificable? Uf, mi madre. Pues como una obra vieja de esas que dije yo antes. Si es antigua, si lleva muchos años, es igual que sea, si no procede la demolición, acreditando la antigüedad, yendo a la notaría, describiendo la obra, como se describe, que hay que hacer constar la superficie o que ocupan el suelo, el número de plantas, los metros totales edificados y nada más. Nada más, así de fácil. Es igual que sea un edificio fuera de ordenación, las Torres Garañón, esas, no sé cómo le llamáis aquí en Lugo, las torres de allá abajo, que sea que en mi pueblo en Becerreá un pequeño alpendre. No existe ninguna diferencia entre un alpendre en Becerreá y una torre en el centro de Lugo que tenga 400 metros de más para atrás o para arriba o abajo. Ninguna diferencia. Sí. Una vez que se acredite la antigüedad, la prescripción de las acciones para sancionar. Mira, ¿podrías aclarar, que antes has hecho una manifestación en cuanto que el seguro decenal no era de aplicación en viviendas de autopromoción? Pero yo creo que lo que la ley dice es que se puede eximir el comprador de ese seguro, no que no haga falta. Es que esto es una cuestión... No, es que son dos cosas. Una es para la obra nueva y otra para la venta. Para la obra nueva, tú eres el promotor de un edificio unifamiliar, de un chalet, por llamarle así, Sí. Y tú, entonces, no tienes por qué hacer el seguro decenal. No lo tienes que hacer porque siempre que sea tu única vivienda y que la utilices.
No hace falta que demostrar que la utilizas en principio. Para hacer la obra nueva no hace falta. Basta con que tú declares que eres autopromotor de una única vivienda para uso propio. Si después la quieres vender, ya cambian las cosas. El comprador te puede, si tú la utilizaste, te puede eximir del seguro. Si no te quiere eximir del seguro, no te exime. Entonces tienes que tener el seguro. Otra cosa es que entonces se la vendas o no se la vendas. Claro, es decir, no es que la ley te exime. No. En ese caso, no. Supuesto, O sea, es para la obra ¿no? nueva, Vale. en principio haría falta siempre, salvo que por excepción sea autopromotor, una única vivienda, uso propio. Si después, antes de que pasen los 10 años, que es lo que trata de proteger la ley, la quieres vender y no habías hecho el seguro, tienes dos posibilidades. Uno, hacer el seguro, que creo que es difícil hacerlos después de estar en los edificios, no sé. Y la otra posibilidad es hablar con el comprador y que te exima de responsabilidad. Por ejemplo, pidiéndote un aval o simplemente eximiéndote, porque lo que decía antes, que las casas no se suelen caer, ¿no? Pero bueno, en este segundo caso, si es al venderla, entonces la ley sí que te exige que además demuestres que la usaste. Que la usaste un poquito para tu uso propio. Recibo de la luz, declaración de testigos o de cualquier manera. Gracias. ¿Vale? Un momento. Y también pasados 10 años, en las obras viejas de las que hablamos si la obra ya tiene más de 10 años, no hace falta el seguro decenal, claro, porque lo que pretende es cubrir los 10 primeros años. Por lo tanto, si otorgas la declaración de obra nueva pasados 10 años, no hace falta el seguro. ¿Entendiste eso? Sí. Mire, dúas cuestións. Unha, a nova lei, a 2/2016, parece que en solo rústico proíbe en calquer caso a segregación de parcelas. Antes se permitía por motivo de herdanza cando non había parcelación urbanística, non? A pregunta é, se hai digamos, unha escritura de herencia, non? En que se segregan as parcelas, como se pode contemplar isto para darlle salida? E a segunda me vai permitir, porque é unha pregunta que fai moito tempo que teño ganas de facer a alguén. Te hago esta primeiro e despois la outra, porque non tengo bolígrafo e se me va a olvidar. Non, é moi fácil. A ver, dime. Que lle podo respostar eu a un cidadán cando me pregunta para que sirve o rexistro? Bueno, tengo que contestar, como dice outro, como es usted rica, está casada, conteste primero a la segunda pregunta, algo así, ¿no? Como decía el Marx ese. Bueno, con relación a lo primero, lo de las segregaciones, si te fijas al final, lo dije como muy rápido y muy bajito, que a lo mejor que había una resolución de este año de la Dirección General, que yo es la primera vez que la veo, que parecía permitir aplicar la doctrina esta de la prescripción de las obras viejas a las segregaciones viejas. Que si la sanción no es nulidad, en las obras nuevas es si la sanción no es demolición. En principio, en la segregación, la ley estatal nos dirige a los notarios y a los registradores, por decir así. A lei vou falar en gallego, a ver si me da, pero non é normativizado destos. Entonces, a lei estatal dice o que temos que facer os notarios e os registradores, pero quen ten que regular as cousas son as leyes autonómicas. Entonces, se a lei gallega non sanciona con nulidade eso, pasado o tempo de prescripción, se o considera, por exemplo, que me parece que a lei considera infracción, pues non sei se é grave, nin siquiera moi grave, a segregación sin licencia, e ponlle unhas multas que poden chegar hasta non sei en donde. Entonces, se a lei gallega dice que non se pode dividir, non sei, pregunto, tú sabes mellor que a min. Yo creo que non, Eu sí. Non a fago. Sí que a fago, sí. Claro. Non a fago como regla general. E hasta hoxe non a fago. Rotundamente non a fago. Pero estouche dicindo que saliu unha resolución da Dirección General dos Rexistros e do Notariado que parece que autoriza a facer
Imagínate que pasa moitas veces que hai unha leira que está cerrada sobre sí desde fai 40 anos, pero que nos papeles non coincide con nada deso. Esa finca xa está segregada fai 40 anos. E se a administración en 40 anos non foi quen de sancionar nin de revertir as cousas e volvelas á situación originaria, eso hai que dar unha salida, que era o que ti decías. E esa salida é facer a segregación entendendo que as accións da administración prescribiron. Eso sí, contándolle a administración despois, para que a administración poña en marcha o procedimento administrativo e faga o que teña que facer. Entendes a diferencia? É como se fora unha obra bella. E por que a sanción que lle pon é unha multa? Sí que hai demolicións, claro que as hai. De la Agencia de Legalidad Urbanística de Galicia xa demoleu bastantes. Por aluminosis en Barcelona, basicamente. Ah, bueno, sí, por unha bombona. Sí, no, si es nulo de pleno derecho, sí, no hay, tienes razón, si es nulo de pleno derecho, pero si la sanción no es que hay, no, si no es imprescriptible. Ou en escritura pública fai 30 anos e non está registrada. Bueno, pero non está registrada. Querela levar a registrar e non podes. No. Ten que ser antes da lei de suelo de ano 90, no? Para que sirve registrar? Mira, vouche dicir unha cousa que penso. Penso que en Galicia somos diferentes de outras partes de España. Eso, e a terra nosa é diferente. Entón, a nosa terra hai moitísimas fincas que non valen un can. Entón, é ridículo ter que registralas. Entón, penso que o rexistro da propiedade, cando son fincas grandes, solares, ou algunha explotación gandeira que existe en Galicia, que valen moitos cartos, merece a pena registrala, pero cando son fincas pequeniñas, me parece que non merece a pena, porque non paga a pena porque costa máis o rexistro que a finca. Supoñendo que sean fincas grandes que merezca a pena registralas, para que sirve o rexistro? Bueno, sirve, fíjate tú que vou dicir, entre outras cousas, para mirar que os notarios o fagamos ben. Fíjate, eu casi penso que é o máis importante, porque é unha segunda lectura que fan do que facemos nós, e moitas veces nos facémolo mal, entonces redúcense as cousas mal feitas. E despois, a forza que despliega o rexistro da propiedade para asegurar quen é o dono dunha finca, teóricamente facilita a circulación do crédito e desde ese punto de vista é positivo. Entón, sí que cumplen unha función. Outra cousa é que sea correcto ou non correcto como está regulado, sea mellorable ou non sea mellorable. Seguro que sí, como todo, claro, como o noso, todo é mellorable. Pero penso que cumplen unha función importante. Que ao mellor, se tuveran un pouquiño de competencia entre eles, a mí gustaríame máis, pero cada un temos unha opinión, non? Os outros que pensan que é malo, eso, que sen. Entendes? Ese é un punto de vista que digo eu, vale? Hola. Quería saber a súa opinión sobre a legalidade das divisións horizontais de vivendas unifamiliares en solo rústico. La legalidad, ¿qué quiere decir? Si son legales, si pasaron los plazos para las sanciones, si están prescritos, si prescribe una muerte, perdón, si prescribe un asesinato, ¿por qué no ha de prescribir dividir un piso en 2 trozos?
Ese es el argumento más que tengo. Lo otro son a veces coladeras que metemos. Yo tengo hecho alguna, porque la ley no la cierra. O sea, si la ley no cierra la puerta, los notarios tenemos que buscar de abrirla. Yo he hecho algunas de esas, porque a veces hay coladeras en la ley. Una, para las segregaciones, a veces yo fui notario también en Canarias, fui notario en Barcelona, fui notario en Pontevedra, fui notario en muchos sitios. Y en Canarias recuerdo que a veces había una finca destas, ponle de 5.000 metros cuadrados, o señor quería facer 2 chalés, quería vender un chalé, pois, ao mellor non vendelo, que eso pasa moito en Galicia, non é vendelo, é darlle a un fillo, que moitas veces pasa eso, vaille dando ao fillo, vai facendo ali a casa, fillo, e o fillo faina, e cando pasa o tempo, o fillo divórciase, ou queda a nora ca casa, ou o noro, bueno, como sea, e al final están o vello e o noro, e non se pode dividir. E entón, para non dividila, porque estaba prohibido, non? O que facíamos era unha escritura de determinación de cabida dentro dun condominio, o sea, vendías yo 50% a un deles, xa eran os 2 donos cada un do 50%, declaraban os chalés e dicíase que un tiña dereito de uso exclusivo dunha zona e outro de uso exclusivo doutra zona. Por iso a lei de suelo estatal di que iso ora equipárase ás segregacións e que teñen necesidade de licencia. E o mesmo pasaba con eso, que facemos unha sociedade limitada entre 24 e decimos que cada acción ten dereito ao uso dun departamento. É outra cousa semellante, pero, bueno, insisto, xa sei, e son o primeiro que non me gusta nada as casas de 4 pisos baleiras e sen recebar, que sai no meu pueblo a bastantes. Son o primeiro que non me gusta nada eso, e que me encantaría que Galicia, que a Cordillera Cantábrica, empezar por ali a ver cada vez como van sendo máis feas as cousas, que empezar aquí en Galicia máis bonitas e acabar no País Vasco as menos bonitas. Me encantaríame eso, pero se prescriben os asesinatos, teñen que prescribir os delitos urbanísticos. Digo eu. Non sei se te contesté, se non te contesté, pues, bueno. Outra. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Héctor. Y la última ponencia de don Paulo López Porto, doctor en Derecho, coordinador del área de Derecho Administrativo 2 del Máster de Abogacía en la Universidad de Santiago de Compostela. El título de su relatorio es As explotacións agropecuarias nos núcleos rurais e no solo rústico na Lei 2/2016. Boas tardes a todos e todas. Sempre me toca a pata da mesa, non sei como fago. Antes de nada vamos a dar, ou me gustaría comezar, pois dando un agradecemento tanto á Deputación en xeral como a Pablo en particular por esta ponencia e pola invitación que me fai. E, sobre todo, darlle as felicitacións porque eu creo que estas ponencias creo que son moi necesarias. E boa prova delo é o cheo absoluto que temos hoxe aquí nesta Deputación. Felicitacións ao servicio de asesoramento aos concellos. Eu creo que esta é unha maneira de facer deputación. Máxime cando os concellos, é dicir, a meirande parte da xente que estades aquí polo que teño oído, estades en concellos ou des técnicos políticos, se vos ven un enriba de 3 pares de demonios, xa que a modificación da lei, como sabedes, entraña que moitas competencias que estaban asumidas antes pola APLU e pola Secretaría Xeral de Urbanismo pasan aos concellos. Entonces, vos van a empezar a chover ordes de demolición dictadas pola APLU, vamos a empezar a chover un montón de autorizacións en solo rústico. Entón, claro, o solo rústico é algo que hai que ter moito cuidado con el. Todos sabemos como está a APLU, todos sabemos como está a Fiscalía. Entón, eu creo que estas ponencias son moi necesarias.
Bueno, sen máis dilación, vamos a intentar facer unha ponencia así un pouco dinámica. Por suposto, que a exposición que vou a facer é un telón de fondo. Sodes a mirande parte de vos arquitectos, sodes técnicos municipais, supoño que o contido da ponencia xa o sabedes, co cal, se en calquera momento me queredes interrumpir, pedido micro e cortamos a sesión e falamos un pouco do que vos interesa, porque eu creo que é máis interesante resolver dúbidas e falar un pouco da práctica que poñernos aquí a cuestionar ou a sinxelamente ler o contido da lei. Vamos a facer unhas pinceladas, vou intentar facer o contido da ponencia en media hora para despois deixar o tempo para facer preguntas durante media hora ou incluso despois enganchar ca sesión que temos de ponencias. Ben, vamos a intentar falar, expoñer un pouco claro o tema das explotacións agropecuarias nos núcleos rurais en solo rústico na nova lei do solo de Galicia. Vamos a facer primeiro unha visión de conxunto para que saibades un pouco o que vamos a facer e do que vamos a falar. Empezamos moi rapidamente entre as diferencias que existían ou que existen entre o anterior réximen e a lei actual. Despois vamos a falar das novas explotacións en solo rústico, así como da normativa sectorial de aplicación. Novas explotacións e despois falaremos da ampliación de explotacións. O mesmo en solo de núcleo rural. Novas explotacións en núcleo rural e ampliación de explotacións en núcleo rural. E, por último, o uso residencial vinculado á explotación agropecuaria. A nova lei do solo, ou a anterior lei do solo, estableceu un pouco cales eran os requisitos para a implantación de novas, estamos falando sempre de novas, explotacións agropecuarias no artigo 44. Todo o mundo sabe un pouco o contido deste artigo, non? Establecía que eran as principais limitacións pola configuración territorial de Galicia, onde hai un montón de núcleos rurais que fai que este tipo de distancias sexan moitas veces impeditivas para a implantación de granxas, non? Antes establecía no artigo 44 da Louga e establecía, sen base territorial, 1000 metros a asentamentos e 250 a vivenda máis próxima. Con base territorial, 100 metros a asentamentos e a vivenda máis próxima. Na actual lei, o artigo 39, sen base territorial, temos 500 metros a asentamentos e 100 metros a vivenda máis próxima. Tendo base territorial, 100 metros a vivenda máis próxima. Facemos unha diferenciación entre que diferencia hai entre base territorial e que non é, é dicir, cando hai base territorial e cando non hai base territorial. Todo o mundo sabe que a base territorial implica que é unha ganadería extensiva. Con base territorial é que é intensiva. Cal é a diferencia das dúas? Medio rural ten como criterio, e urbanismo tiña como criterio, cando os animales eran capaces de ir a pastar fora da explotación. Me refiro que non é unha explotación pechada, de xaulas, na que os animais teñen unha alimentación automática. Esa é a principal diferencia. Superficie mínima, pasamos de 3.000 metros cadrados falando para as granxas que tiñamos antes a 2.000 metros cadrados que temos agora. Ao mesmo tempo, o artigo 39 da lei establece que a día de hoxe o planeamento, que de momento non temos ninguna lei que sexa continuidora da lei 2/2016, que estableza que esta distancia se pode reducir respetando a legislación sectorial. Falamos da distancia base territorial, non, verémolo despois. E despois se definen tamén as explotacións gandeiras, como aquelas unidades técnico-económicas caracterizadas por la existencia de unas instalacións e conjunto de animales, así como de outros bienes que, organizados por su titular, sirvan para la cría, producción, reproducción de animales e obtención de productos ganaderos ou prestación de servicios complementarios. Bueno, unha definición que sirve un pouco para determinar cando estamos ante unha explotación gandeira ou non. E decímolo porque hai moitas veces en supostos dubidosos. O último que temos enriba da mesa do despacho é unha impugnación dunha licencia duns señores que, baixo o amparo dunha explotación gandeira, pretenden facer unha explotación de cabalos de uso recreativo con un centro asistencial veterinario. E o Concello deulle licencia. Por eso, que esta definición que parece clara, pensando nas vacas, pensando nos porcos, moitas veces non está difusa noutro tipo de negocios que se intentan implementar en rústico por obvios motivos de espacio e por outros motivos, non? E por último, se aclara que non se tenda en conta a vivenda do ganadeiro se estén ao lado da explotación.
Comezamos. Novas explotacións en solo rústico e de primeira transformación. Moi brevemente, como sabedes, antes, para dar unha licencia en rústico ou non, había aquí o famoso cadro que nos puxo antes Chema, para ver en cada categoría de solo rústico, se estaba admitido ou non, e se era licenciable por licencia ou por autorización autonómica. Bueno, isto parece ser que se acabou, e agora todos os usos son autorizables en todo tipo de solos, salvo as competencias que se reserva a Xunta, que son 4. 2 para autorización autonómica e 2 para plans especiais. Para autorización autonómica, vivenda residencial vinculada a explotacións agropecuarias e usos derivados de primeira transformación do sector primario. E despois, plan especial, os famosos e complicadísimos usos turísticos potenciadores do medio e plan especial de dotacións. Isto non vos importa moito, bueno, non vos importa moito entre comillas, porque me refiro como Concello, pois xa directamente pasades a patata quente, pois a Xunta, non entra dentro das competencias municipais. Pero, bueno, sempre é importante telo en conta e saber un pouco de que van. Polo tanto, será a legislación sectorial a que poida limitar a creación de novas granxas ou non dependendo dos tipos de solo rústico nos que esteamos. Por exemplo, augas. Pídenvos unha granxa en solo rústico de protección de cauces. En principio non lle podedes negar a licencia, de acordo co artigo 36. Sen embargo, tendes que pedir autorización a Augas de Galicia e se Augas de Galicia di que sí, hai que dar a licencia. Cando antes era certamente complicado. Ponse o mesmo exemplo en patrimonio, ponse o mesmo exemplo en costas, que o hai. En costas sabedes que, ainda que haxa 200 metros autonómico, temos 100 metros estatal e 200 autonómico. En 100 metros estatal, teria que ir o Estado, a Xunta, e en 200 tamén, obviamente, porque as competencias pasaron de costas a Xunta. Distancias actuales sin base territorial, é dicir, estas explotacións onde hai agricultura intensiva, é dicir, moitos animales metidos no mesmo edificio, 500 metros a asentamentos e 100 metros á vivenda máis próxima. Hai que cumplir as dúas distancias. Isto certamente é complicado moitas veces. Habida conta de que hai un montón de núcleos rurais á beira que se espallan por todo o territorio galego. Eu creo que isto é coñecido por todos, non fai falla estenderse máis. Sin embargo, se é cunha base territorial, temos unha distancia de 100 metros a asentamento e vivenda máis próxima. Non se ten en conta a vivenda do ganadeiro se vive ao lado da explotación, obviamente, senón nunca se cumplirían estes 100 metros a vivenda máis próxima. Medición da delimitación do núcleo ata a granxa. Non ata a parcela, ata a granxa. Que pasa se hai unha vivenda ilegal por aí polo medio e non se permite facer isto porque non cumple os 100 metros? Pois haberá que ver se está caducada a representación da legalidade ou non. Se está caducada podería ter sentido a limitación, se non está caducada, obviamente, unha vivenda ilegal e non lle vai causar prexuicios a unha persona que intenta traballar dentro da legalidade. Co cal, neste caso, non se podería ter en conta e, ao mesmo tempo, había que dar tanto de causa, pois neste caso, a APLU como administración competente na reposición da legalidade deste tipo de infraccións. Reducción para explotacións sin base territorial, é dicir, de agricultura intensiva, cabe que o planeamento poida reducir esta distancia. Que pasa? De momento non temos ningún plan que este adaptado a esta lei e de momento non temos ningún plan xeral que teña este acomodo. Pero non obstante que saiban os planificadores que se pode facer esta reducción. Non obstante, como veremos despois, hai que respetar a normativa sectorial. Parámetros edificatorios, os contidos no artigo 39, que os coñecedes mellor que a min, e, sinxelamente, indicar que se aumentan as posibilidades edificatorias con carácter xeral. A superficie mínima de 2.000, ocupación 20% da superficie da finca, salvo para explotacións gandeiras e invernadeiros, que é o 60%. Altura 7 metros, como ata ahora, dende a rasante natural do terreno ao arrinque inferior da vertente de cuberta, que é o punto no que a fachada se atopa que a cuberta, e, por último, retranqueos a lindeiros de parcela e retrasqueos de 5 metros a lindeiros de parcela, salvo a viais, porque, como sabedes, en solo rústico non é necesario pedirlle a cesión ao propietario, porque o propietario non está obrigado a facer as cesións. As cesións só son preceptivas e obligatorias en solo urbano e en solo de núcleo rural, porque así o establecen o réxime de obrigacións e dereitos. Co cal, en rústico non se lle pode exixir a cesión
non se lle pode exixir a cesión ao propietario. O que ten que facer é retranquear o edificio a distancia de 4 metros que establece a louga, salvo que o planeamento dispoña unha máis grande. Pero esa superficie que queda fora non se pode exixir a cesión. Co cal temos unha especie de incongruencia, porque se o plan xeral non di nada, teríamos os 4 metros o eixe do camiño de retranqueo, non de cesión, pero, non obstante, o señor podería edificar os 5 metros do lindeiro da súa parcela. Co cal, moitas veces, quedan as edificacións pegadas a 1 ou medio metro, como veremos a continuación. Bueno, vimos as novas explotacións. Vale? Que pasa ca ampliación das explotacións? É dicir, temos unha explotación instaurada no territorio, veremos con licencia ou non, e o señor, que agora está, parece que hai un boom deste tipo de licencias, pois quere ampliála, non? Bueno, aquí temos unha doble disquisición e temos que ter en conta dous supostos. Un, que teña a edificación licencia e que non incumpla nada, me refiro que respete que teña unha hectárea, o sea, que non incumpla nin ocupación, nin altura, que respete as distancias a núcleos de población. Neste caso, non habería que irse a ningún tipo de disposición. Neste caso, habería que ver que cumplo os parámetros do artigo 39 ou uso é admisible, co cal poderíase dar unha licencia de acordo cos parámetros da lei. Vale? Que pasa cando esta explotación incumple algún dos parámetros? Vamos a imaginarnos o suposto este que temos aquí, que é unha granxa de porcos, que temos aí no medio do monte. Obviamente é sen base territorial, que ten que respetar os 500 metros e témolo a 233 do núcleo máis cercano. Vamos a imaginarnos que este é un núcleo delimitado, como parece que tal. Que pasa? Este señor non cumple os requisitos do artigo 39. Entón, temos un problema. Que fai a lei? Seguindo a tradición que se creou xa no ano 2003, que a primeira lei do solo, pois estableceu unha transitoria, que é a transitoria cuarta, que supoño que todos coñeceredes polo jaleo e por toda a polémica que estamos vivindo, se o núcleo se pode, se non se pode ampliar. Ben, non vamos a entrar na historia desta disposición, porque poderíamos alargar un montón. Isto foi unha disposición que se fixo negociando cos sindicatos agrarios, empezou ao principio cas que non tiñan expediente de reposición da legalidade, despois parece ser que os sindicatos apretaron máis e ampliouse a todas as explotacións ata chegar a hoxe, no que xa directamente dá igual incluso que teñan a disposición a declaración de fora de ordenación total, como veremos, esa famosa declaración no ano 2003-2004, que permitía que todas as edificacións que estiveran destinadas a explotacións agropecuarias pudesen ser declaradas fora de ordenación para manter a actividade, unha especie de licencia de actividade, entre comillas, que se vendía como patrimonializadora dos dereitos deses señores, non? Entonces, o que temos é unha explotación, vale, que non ten licencia, que ten a licencia de primeira actividade, ou que ten a declaración de fora de ordenación, ou que ten unha licencia, pero a día de hoxe non se lle podería dar, porque incumple o parámetro, calquera parámetro. Neste suposto, pois o parámetro de distancia a núcleos de población. Que pasa neste suposto? A lei o que fai é crear un réximen específico de fora de ordenación. Vale? A disposición terceira e a cuarta son réximenes específicos de fora de ordenación. Neste réximen específico se establece que as instalacións dedicadas a explotación e apoio á actividade agropecuaria e de primeira transformación, cuidado, porque todo o mundo pensa nas granxas, pero ademais está pensado de primeira transformación de produtos agroganaderos e forestales. É dicir, que non só son granxas, senón que son actividades de primeira transformación, como podería ser un matadeiro. Podería ser, habería que velo, porque xa poderíamos estar a cabalo dunha actividade industrial ou non, pero me refiro, non só son granxas. Que existían en vigor en la Lei 9/2002, podrán mantener súa actividade. Isto ven sendo un capítulo ou unha continuidade da tradición galega, da situación de fora de ordenación total, na que se establece que, en todo caso, cabe que poida manter a súa actividade. Sabedes que as actividades que non teñen licencia, a Administración está obligada a inmediata clausura e que non prescribe nunca. Establecemos aí 3 ou 4 sentencias. Que pasa? En Galicia, solo en Galicia, as explotacións e os
e os edificios que están en fora de ordenación total se establece que poderán manter a súa actividade. Falase no réxime de fora de ordenación total da actual lei, falábase no anterior, é a única excepción que existe en todo o Estado. Co cal, nestes supostos, pese a que non teñen licencia, pese a que incumplen o planeamento, poden manter a súa actividade. Establece aquí. E o máis interesante é o que ven despois. É dicir, que nestas, cal é o réxime destas obras que incumplen? Que se poderán permitir previa licencia, conservación e reforma. Co cal, se o tío pretende cambiar as instalacións eléctricas, cambiar a ventilación, que adoita ser bastante habitual en explotacións gandeiras, que teñen todas unha ventilación automática, pódeno facer. Está en fora de ordenación, pero a lei, neste réxime específico, permíteselles cambiar este tipo de instalacións. Conservación e reforma. Non vamos a estar nestes termos porque non temos moito tempo. E o máis interesante é que se permite ampliar o 50% do volumen, non dos metros cadrados, cuidado do volumen, hai que facer o cálculo volumétrico. Isto faise porque isto é unha reminiscencia do artigo 40 anterior, que falaba o 50% da superficie, pero como moitas veces eran edificacións moi pequenas, pois ampliouse a volumetría, hai que facer o cálculo en metros cúbicos. Vale? Sen necesidade de cumplir os parámetros contemplados no artigo 39, excepto a altura. Isto é a patente de Corso. A patente de Corso. Me refiro aquí, podes establecer directamente que a granxa estea pegada ao lindeiro do camiño, entre dúas parcelas, pegado a un núcleo de población, sempre que sexa ampliación dunha subsistente. E, ao mesmo tempo, hai que aplicar algunha serie de medidas correctoras, obviamente, porque todos sabemos, como veremos a continuación, que ese tipo de granxas conlevan unha serie de problemas para a veciñanza bastante importante, por non decir que conleva incluso riscos para a saúde dos poboadores que están á beira, como veremos a continuación. Outra das posibilidades que temos para facer ampliacións, que é unha das saídas que temos para facer ampliacións en núcleo rural, como veremos en núcleo rural hai problemas co tema da ampliación, é o artigo 40. O artigo 40, edificacións existentes de carácter tradicional. Sabedes que a partir de agora as edificacións que sexan anteriores á lei do 75 son tradicionais, non? Isto por qué? Porque cal é a razón desto? A razón desto é que na lei do 75 estableceuse a obriga por primeira vez ás edificacións en solo rústico de pedir licencia. Co cal, as edificacións anteriores que non teñan licencia, presúmese que, ainda que non teñen licencia, estaban feitos ao amparo dunha normativa anterior que non lles exixía ter esa licencia. Co cal, esta é unha reminiscencia do decreto 2012, se alguén interesa, da Andalucía, que fala da estación de fora de ordenación, que fai este razonamento, creo que veñen os tiros por aquí. Que pasa? Que naquel momento, no ano 75, había, porque xa foi cando empezou no ano 70, cando empezaron todo o tema do bloque, do ladrillo, empezaron a nacer granxas por todos lados. Isto é outro xeito de poder ampliar, a partir deste precepto, pois as explotacións agropecuarias, casi especialmente pensado para solo de núcleo rural, xa que en rústico temos a outra solución. Ademais, temos que ter outra cousa. Bueno, isto casi mellor vámoslo a ver despois en núcleo rural, porque senón vámonos a liar. Vámoslo a ver despois en núcleo rural, senón ahora estamos con rústico e metémonos nun problema. Moi rapidamente, ben, temos a transitoria, frotámonos as mans, patente de Corso, aquí só ten que cumprir a altura. Pero, de repente, atopámonos ca legislación sectorial. Cuidado con isto, distancias establecidas por legislación biosanitaria. Cuidado con isto. Hai unha sentencia do TSJ recente, nun caso de Rodeiro, dunha explotación porcina, que anulou unha licencia para unha explotación intensiva de porcos de 3.000 animais por incumplir as distancias preceptivas a cascos urbanos. Entendeu? Ou equiparou cascos urbanos a núcleos rurais. Cuidado con isto. Analizámolos. O artigo 36 da Lei de Sanidade Animal establece que o Estado pode regular distancias de explotacións animais a núcleos de población e entre sí. Despois temos que ir a cada un dos reales decretos que analiza cada actividade para analizar o réximen das distancias. Cal é o motivo destas distancias? A protección da salud. Primeiro dos animais e segundo da poboación que está a súa beira. Pensemos na pandemia da gripe aviar. Pensémolo. Co cal non creo que che faga moita gracia ter a 3 rapaces ou a 2 rapaces na casa a beira dunha granxa de polos. Digo mesmo dunha granxa de animais.
de porcos. Xa non só son os ruidos, senón son as vibracións, sino que ademais existe este risco biosanitario. Isto é de aplicación preceptiva. Con independencia do réxime urbanístico, hai que cumplir estas distancias. Vale? O sea, que non vale ampararse no artigo 40 para decir a mí me cumple o tema urbanístico, non me complico a vida. Licencia. O mellor ven o veciño e che di, oye, que este Real Decreto establece esta distancia, non a cumples, hai que anular a licencia. Analizamos moi rapidamente a regulación de cada unha das granxas. Temos explotacións porcinas, Real Decreto 324 do 2000, 1000 metros ou 500 metros entre explotacións. Entre explotacións, cando son máis de 1000 cabezas de ganado. O cálculo non nos vamos a meter no Real Decreto, se hai alguén que teña unha granxa pendente e está interesado podémolo falar. O cálculo é bastante complicado porque falai dunhas unidades, pero aproximadamente veñen sendo 1000 cabezas de ganado, ou é o término que utiliza todo o mundo para comparar. Artigo fundamental, artigo 5.2a, 1a, distancia entre novas explotaciones e cascos urbanos, 1 kilómetro. Isto foi interpretado polo TSJ en sentencia do 26 de novembro de 2015, sección segunda, ponente Ramírez Sineiro, casco urbano equipara a núcleos rurales, porque dice que a xente ten dereito a un medio ambiente igual, con independencia se vive nun núcleo rural ou nun casco urbano. Gústenos ou non, é o que hai. Co cal, dígolo, porque se tendes unha licencia ou tendes unha licencia en riba da mesa, ten que cumplir obligatoriamente 1 kilómetro de núcleos de población entendido como asentamentos rurais. Hai unha sentencia do Constitucional, se a que lle interesa, porque aí discutías o tema constitucional, se o Estado podía regular competencias autonómicas. En principio, o Constitucional dice que este réxime de distancias é perfectamente constitucional. Explotacións avícolas para carne, Real Decreto 1084/2005, 500 metros a explotacións, non a núcleos de población. O único que regula distancias a núcleos de población é o réximen porcino. O resto son todo distancias entre viais e entre explotacións. Os efectos de que se hai unha enfermidade infecciosa, esa enfermidade infecciosa non pase de granxa a granxa tipo pólvora. Avícolas para carne, 500 metros. Avícolas de puesta. Hai unha instrucción, se hai interesado neste tema tamén, pero é o mesmo réxime que as avícolas para carne, 500 metros a outras explotacións. Explotacións de vacún. Extrañamente, carne e leite non teñen limitacións biosanitarias. Ao parecer, este tipo de animais non teñen problemas entre sí, as granxas. O que existe é un protocolo que foi creado cando foi o tema das vacas tolas, que provocou que cando salta a alarma dunha granxa, a granxa se pon en cuarentena e o animal hai que incineralo, hai que sacrificalo e incineralo. Pero non ten obrigación de manter un réxime de distancias máis alado que establece a louga. Vale? Bueno, a louga. A lei 2/2016. Cunícolas. Real Decreto, cunícolas son coellos. Real Decreto 1547/2004, 500 metros entre elas. Equinas, cabalos, 200 metros respecto a outras explotacións equinas, 100 metros a ferrocarriles, viais e 25 metros a calquera tipo de outra vía pública. Gestión de puríns, que tamén é importante, sobre todo cando existen granxas cercas dos núcleos rurais e que teñen unhas forzas de puríns bastante importantes. Pensemos en granxas de porcos, que teñen un problema de puríns bastante importante. Aquí hai un Real Decreto que establece que as comunidades autónomas teñen que regular as distancias. A Xunta anda ahora negociando que distancia lle pon. Todavía non está claro porque o decreto non está aprobado. Bisones, explotacións de bisones. Hai unha sentencia do Supremo do ano pasado que proíbe as granxas de bisóns por considerala unha especie invasiva. Andan agora no Ministerio para facer un novo reglamento, co cal se tendes unha granxa de bisóns e hai moitas aquí entre a zona de Coruña e Lugo, na fronteira, hai un montón delas, casi o 80% da población de bisóns de España produces en Galicia. Cuidado con ese réximen. E, por último, tendes que ter cuidado ca Lei de Montes, que sabedes que establece a limitación de cambio de uso en 10 anos para montes incendiados. Cuidado con isto, que isto está moi de moda. Digo vos porque calquera impugna a licencia, pídese ou oficiase ao servicio a montes, aportan as certificacións e como estea en terrenos ou parcelas incendiadas, a licencia nula, hai que indemnizar o señor, co consiguiente problema político, técnico, económico e indemnizatorio. Vale?
Máis. Isto nada, a terceira pasamos dela. Bueno, aquí teño un exemplo, se alguén se quere mollar. Isto é unha ampliación, o amparo da transitoria cuarta. Como vedes, a licencia deuse entre parcelas, como está excluído no réxime transitorio, é unha ampliación, non tens que cumprir o retranqueo de 5 metros a lindeiros, directamente deuse así, non se fixo a agrupación previa. Como vedes, tamén hai aquí unha casa, isto sería só de núcleo rural, non se respetan as distancias, teríamos aquí un problema, neste garaxe imaginemos que hai un pozo de auga, teríamos un problema de contaminación da fosa de xurro, non respetaría as distancias, habería que ver o plan xeral respectivo, normalmente establece unha distancia de 20 metros, non se cumpliría en principio, habería que ver exactamente as circunstancias. Aquí temos outro problema, 5-10, obviamente de aquí a aquí hai menos de 5 metros, pero como non hai que cumplir, ningún dos parámetros do artigo 39, pois directamente parece que é unha patente de corso. Eu, en principio, aconsello que se dá ese tipo de licencias incumplindo, primeiro, que sexa absolutamente necesario, e segundo, hai que motivar isto. Vale? Non é... Porque unha cousa é ampliar un sitio que non haxa máis sitio, non te queda máis remedio que meter o volumen aí, e outra cousa é decir patente de corso, aquí meto en riba incluso da zona de cesión, non? Ou da zona de cesión ou da zona na que estea previsto o crecemento deste vial de aquí, non? Bueno, aquí temos o cabo de superficies e aquí temos un pouco, xa vedes como se pasou o tío, isto que había, isto que se pretende construir, non? Aquí parece que o 50%, pois, non? Parece que hai casi un 200%, non? O 25, 25... Bueno, non temos tempo para seguir con isto, vamos un pouco rápido. Núcleo rural. Sabedes perfectamente que a louga establece que están prohibidos os usos agropecuarios. É dicir, non se pode facer novas instalacións gandeiras en núcleo rural. Pero, hoxe a mañá, botándolle un vistazo un pouco máis en detalle, decateime dunha cousa, non? E é que se ides as transitorias, na transitoria primeira que fala do solo do núcleo rural, di que o solo do núcleo rural se aplicará íntegramente lo dispuesto en el planeamiento respectivo, salvo el artículo 40, que siempre tiene que ser de aplicación. Con lo cual, si en vuestras ordenanzas se permiten usos ganaderos, parece que sí que se podría meter una ampliación en núcleo rural, porque la transitoria te manda a tu planeamiento. Son estas grandes contradicciones de la ley que por un lado te lo prohíben y por otro te lo admiten. Parece que la interpretación que se le puede dar a esto es, por un lado, te mantengo el planeamiento y esto es una instrucción que le voy a dar cuando hagas un plan general nuevo. Parece que los tiros van por ahí, pero ya veis que lo que en principio parece que está prohibido, después resulta que está permitido. Y si Sí. mi plan general me remite a la anterior transitoria 11, que es lo que pasa en la mayor parte de los planes, de los A ver, que la son... instrucción, nos guste o no, la instrucción te dice que eso está mantenido. Y si te coges la transitoria primera en núcleo rural, yo lo daría ya por sé lo bueno. que pone. Pero si el plan va contra la propia ley del suelo nueva... Pero claro, a ver, ¿por qué dices que va en contra? La transitoria te remite. A ver, en la cuarta ya no ponen lo de núcleo rural. Si no lo ponían es por algo. Claro, pero la cuarta es para rústico, jo. Claro. La cuarta es para rústico. Sí. Núcleo rural no se mete. ¿No? Sí, no se mete. Y a ver, está claro que la ley lo prohíbe, ¿eh? O sea, no... Pero a ver, yo simplemente os doy esa posibilidad porque la vi hoy por la mañana, echándole un vistazo a ver qué pone la transitoria. Y me sorprendió que la transitoria te manda al planeamiento. De igual o inferior rango, incluidas las determinaciones del planeamiento urbanístico, se opongan a lo dispuesto en la presente ley. Entonces yo entiendo que no podría, ¿no? Digo. No. Yo lo dejo abierto. A ver, es una cuestión que está abierta y en último caso dirán los tribunales, ¿no? Pero lo que está claro es que si haces una lectura, te dice, para el núcleo rural, aplícame lo que está en la ordenanza. ¿Que está derogado o no? Puede estarlo. Pero entonces, ¿para qué te remites a él? No sé, puede ser. Puedes tener razón, ¿eh?
puedes tener razón, podría estar eso derogado. Desde luego no recomiendo que como técnicos municipales, es un poco arriesgado, ¿no?, a hacer la jugada de decir la transitoria dice... Bueno, saber que está ahí, pues claro, cada uno que juegue con la norma según pueda, ¿no? Según pueda. Pero bueno, ciertamente es complicado. Bueno, en principio, y quiero terminar ya, y después entramos ya en turno de debate, quiero terminar con esto, que dice la instrucción que tiene tela la instrucción, ya lo sabéis todos. Dice que el plan general puede regular las ampliaciones para complicar más el problema. Es decir, dice, bueno, las nuevas están prohibidas, pero las ampliaciones puede regularlas y autorizarlas. Eso lo dice la instrucción. Otra cosa es que entendamos que sí o que no. Ciertamente yo creo una cosa también. Y es que hay que buscar una interpretación un poco laxa porque tenemos un problema. Con el tema de las explotaciones en núcleo rural tenemos un problema gordo. Porque hay un montón de ellas... El problema lo creó la Xunta que puso a lei. Sí, está claro. No, está claro. Además, la instrucción no se mete en tema de núcleo rural, dice eso, que además es una instrucción, como sabéis, como bien decía Juan, obviamente no se puede meter en vuestras competencias, porque la instrucción es una instrucción interpretativa a los efectos de los funcionarios de la Xunta. Pero es coñero, porque, que yo sepa, esto es una competencia local. Entonces, es un poco para decir, soy Xunta, estoy aquí, No, pero, claro, porque tú ves la instrucción y es la Xunta, pero al fin y al cabo no tienen competencia ninguna, ¿no? Pero bueno, es la tradición que siempre mandan una instrucción, así estas cosas. También pasó con la transitoria 13ª, bueno, pues lo mandan a golpe de instrucción. Pero a ver, eso es una pregunta que comentó el compañero, que a mí me gustaría comentar. Eso es un tema bastante complicado. Y te digo por qué. Porque ahí tenéis un problema. Es decir, si no tienes planeamiento, ¿qué licencia vas a dar? Porque ¿en qué tipo de suelo está eso? Si es tan rústico, tienes la transitoria 4ª. Claro. Espera, déjame terminar mi razonamiento. A lo mejor me equivoco, pero me refiero, si es tan rústico, tienes la 4ª. Si no es tan rústico, no puedes dar ninguna licencia, salvo que delimites el núcleo rural o delimites el urbano. Sí. A ver, ahí tienes la salida del artículo 40, ¿eh? Ojo. Y oye, por favor, no me veáis, yo no soy ni político, ni tengo inscripción, ni tengo nada. Yo no pretendo aquí defender nada, ¿eh? No pretendo defender ni la postura de la ley, ni la postura Yo soy un tío práctico, soy abogado. Y como práctico busco intentar solucionar problemas y dar alternativas a un problema que tenemos encima de la mesa. Y es decir, un montón de solicitudes de licencia que hay que ver de qué modo se puede buscar una solución o no. Entonces, digo yo, soluciones. El problema está ahí, es verdad. El suelo de núcleo rural no se permite el uso agropecuario. Eso está en la ley clarísimo. No obstante, artículo 40. El artículo 40 te dice que en todas las edificaciones tradicionales, entre comillas, entendidas como aquellas anteriores al 75, puedes ampliar el 50%, incluso para usos productivos. Entonces, a lo mejor, una de las salidas más teórica que práctica, porque el problema que vais a tener es que el 50% para ampliar lo que había en el año 75 seguramente no llega para nada, porque seguramente ahora hay el triple, cosa que se podría solucionar a lo mejor con una parcelación, pero claro, son parches. Esto es un parche. Todo el mundo sabe que es un parche. O sea, tienes una rueda pinchada y le pones un parche. ¿Sabes? Lo que teníamos antes, que era la transitoria 11ª, que te ponía ahí perfectamente claro
Ahora no lo tienes. Te puedes ir. Sí, sí. Sí. En rústico. No. No, hablas en núcleo rural, ¿no? Bueno, te puedes ir. Yo tampoco lo veo. Yo te digo, vi la posibilidad de hoy por la mañana, pero lo digo con todas las cautelas, ¿eh? Entre 75 y 9 y 2002... pues, ¿y tienes núcleo rural? Es núcleo rural, ¿no? Si no es, tienes la disposición transitoria cuarta en rústico, ¿no? Tú seguramente te estás refiriendo al núcleo rural. Al núcleo rural, bien. A ver, al núcleo sí, rural... al núcleo rural. Tienes el problema, es el problema que estamos comprendiendo. Podrías pedir una licencia en base al 40, pero lo que tengas a mayores realizado estaría en una situación de fuera de ordenación, que podría mantener el uso. Si tienes la disposición, que ese es otro gazapo de la instrucción, es decir, dicen, podrán mantener su actividad. Eso si tienes dos cosas, si tienes licencia o si tienes la declaración de fuera de ordenación de la transitoria onceava del 2003. Porque si no, estás ante una actividad ilegal en suelo de núcleo rural que no está amparada por la transitoria cuarta, pero bueno, podrías incluso mantener la actividad porque estaría fuera de ordenación. Y el artículo de fuera de ordenación te dice que podrán mantener su actividad, incluso serían parciales, serían fuera de ordenación parciales, esto es que te remite al planeamiento general, y en este caso te dice que en todo caso tendrán un régimen, el mismo régimen que las de fuera de ordenación. Si las de fuera de ordenación total se les permite la actividad, yo creo que se les podría permitir la actividad. El problema está en las ampliaciones. Salidas, el problema está ahí, está claro, no lo voy a negar, ni pretendo defender ni a quien hizo la ley, ni a quien nada. Yo simplemente doy salidas para problemas prácticos que tenemos todos encima de la mesa. Artículo 40, si cabe, yo creo que es más teórico que práctico, porque vamos a tener un exceso edificatorio. Se podría solucionar, habría que ver la casuística con una parcelación, si te aumenta o si te permite asumir el total de la edificabilidad asumida, habría que estudiarlo caso a caso. Y poco más habría. Después tienes la otra jugada de la transitoria. Mira, ¿y qué opinas de la aplicación del régimen ordinario, de la instrucción, que habla de las ampliaciones de explotaciones existentes antes del 1 de enero de 2003, que pretendan una ampliación de más del 50% del volumen? ¿En qué tipo de suelo? En rústico, supongo, el régimen ordinario, de la instrucción, lo que es la interpretación que dice la Xunta. A ver, la instrucción ahí, pero ¿a qué te refieres? Porque la instrucción es bastante... Bueno, es que aún no termine la ponencia. pero si me dices algo en concreto, te digo. Que dice que, bueno, que toda aquella explotación existente antes del 1 de enero del 2003, que pretenda una ampliación de más del 50%, que cumpla las condiciones del artículo 39 menos la de distancia a núcleos, ¿sí?, que podrá hacerlo. No. Eso no se puede. No, porque eso es la disposición transitoria tercera, ¿no? Y la transitoria tercera te dice que solo puedes ampliar... Es decir, la ley establece dos transitorias. Esa es la cuarta. Que son... No, es la tercera. Cuidado. Aquí establece una situación de fuera de ordenación general, que la conocéis todos, que es la que hablamos hoy por la mañana y de la que después, si queréis, volvemos y retomamos, porque esa tela marinera. De hecho, estamos preparando un libro en el despacho sobre la situación de fuera de ordenación. Lo quitaremos en breve, aprovecho para meter la cuña, así como el cura después de misa. Y la cuestión es que tienes el régimen general, tienes el régimen de las granjas, explotaciones ganaderas en la transitoria cuarta, y después tienes el resto de régimen para las autorizaciones otorgadas con licencia en rústico, que es la transitoria tercera. En este caso, se incumple, porque la transitoria tercera te dice que puedes ampliar si cumple con el 39, es decir, con las distancias en núcleos de población no puedes irte a la tercera, tendrías que irte a la cuarta. Pero en rústico, es que en rústico no tenéis ningún problema, coño. En rústico la cuarta no da ningún problema. El problema está en núcleo rural.
No, yo te digo en la instrucción que hablan en el punto 3º, la aplicación del régimen ordinario. A ver, vamos a leerlo porque no me lo sé de memoria. Vamos a ver, punto 3º. ¿Qué dice? Para las construcciones e instalaciones agroganadeiras existentes en núcleo rural. Sí, sí, la instrucción. El 3º, régimen ordinario. Es el último punto de la instrucción. Ah, régimen ordinario. Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, explotaciones agroganadeiras existentes en 1 de enero que proyecta ampliar más del 50% del volumen original siempre podrán joderse. Teniendo en cuenta que el dispuesto en un apartado G solo será de aplicación. Esto no sé dónde se lo quitan, ¿eh? Siempre podrán acogerse al régimen ordinario establecido en el artículo 39, que esto es un suelo, esas son las condiciones de edificabilidad en suelo rústico. Pero esto no sé dónde se lo quitan, ¿eh? Yo no sé dónde esto desde mi punto de vista, no. Tiene bastantes cosas esta instrucción, bastantes cosas raras. Ya. Prácticamente todas las explotaciones que pretenden ampliaciones. ¿Sabes qué? Ahora vienen con las... Bueno, como hubo el tema de las subvenciones, están con ampliaciones que superan el 50% construido a 1 de enero del 2003. Sí. A ver, si supera el 50%... En rústico, ¿eh? No te estoy hablando ya de núcleo rural. Pero a ver, ahí lo tienes muy fácil. Te vas a la transitoria cuarta. ¿Qué pasa? En rústico, escúchame. Pero la transitoria cuarta te limita la volumetría del 50%. Claro, pero a ver, ahí tienes doble régimen, cuidado, ¿eh? Claro. Si el tío cumple el 39 en su integridad y le sobra edificabilidad en la parcela, puede hacer hasta agotarla. ¿No? Imagínate, un tío que tiene 10.000 metros cuadrados. Ya. Tiene una parcela de 1 hectárea y tiene 1.000 metros construidos. Ahí puede, creo que ese 60% puede edificar 5.000 más. Es que no, yo entiendo que la transitoria cuarta te está limitando. No. La transitoria cuarta es cuando incumple, o sea, cuando la explotación... Distancia núcleos, por ejemplo. Y distancia núcleos o que tiene 1.000 metros, hombre, 1.000 metros no va a tener, pero es que no. es lo que te está diciendo este régimen ordinario. Lo que te está diciendo es que si cumples las condiciones de edificación, yo te estoy hablando de, por ejemplo, una persona que tiene una parcela de 1 hectárea, sí. ¿vale? Que cumple condiciones de edificabilidad, alturas, ocupación, todo, pero incumple la distancia núcleo de población. Por ejemplo, pues tiene 450 metros de una intensiva. Sí. Según, te tienes que ir a la transitoria cuarta. Si incumple, sí, y no te le puedes dar más del 50%. Claro, pero este régimen ordinario te está hablando de eso. Te está diciendo que evites, o sea, que puedes ampliar porque el punto G, que es la distancia a núcleos, solo es aplicable a nuevas explotaciones. Pero a ver, no cumples la transitoria cuarta. Claro. Pero bueno, es que no que cumple la transitoria cuarta. Pero tú tienes que, a ver, tú la instrucción tienes que ponderarla. Es decir, la instrucción no es esta instrucción y todos sabemos lo que pasa con esta instrucción, ¿no? Quería preguntarte. A ver, hubo un problema aquí que es público y notorio y quitaron la instrucción. Porque es que esta situación es la que nos estamos encontrando. Pero vosotros como técnicos tenéis que ir más allá de la instrucción. Ya, pero claro, es que esa situación es la que nos estamos encontrando. Estas ampliaciones ideales del 50% del volumen construido a 1 de enero del 2003, después de toda la louga donde esta gente ha estado haciendo ampliaciones, ¿vale? Se limita a nada. Sí. Porque en muchos casos no es aplicable el artículo 40 que dices tú, porque no había la explotación en el año 75, porque... Sí. Entonces se limita a nada, a un volumen mínimo, que además es dificilísimo saber cuál es, básicamente. Sí, completamente de acuerdo contigo. No, pero prefiero andar con preguntas que andar con el rollo. Unas preguntas digamos, de la otra sala. Vamos a ver. Bueno, por último, solo decir que lo de las edificaciones residenciales vinculadas a explotaciones ganaderas. Este tema no es competencia vuestra. Cuando alguien pida esto, lo mandáis directamente a la Xunta. Vale, pero bueno, aquí sabéis que el reglamento, no sé si alguien lo vio, que parece que te piden hasta el carné de la suegra que pasaba por ahí el día de la inspección, ¿no? Aquí te piden una serie de cosas que, bueno, ya no vamos a entrar en ellas porque exceden... Pero se nota que esto no le gusta a la Xunta porque tienen siempre la desconfianza de que la gente, al amparo de estas cosas, pues haga edificaciones residenciales en rústico y entonces pues lo blindan. Al igual que los
usos turísticos potenciadores del medio rural, que esa é outra. Pero bueno, termino. Preguntas. Sí, mira, aquí preguntan unos compañeros. Primera, ¿un club hípico hasta 20 caballos es una explotación? Yo creo que si crían, la diferencia está en si crían o no crían, pero eso es algo tan interpretable como cogerse el artículo, creo que es el 39, lo vemos ahora, da una definición. Dices, claro, aventurarme yo aquí como exégeta legal a decir si eso es explotación o no, a ver, y además la definición de explotación es bastante complicado. Yo podría entender que podría serlo, sobre todo si crían, Si crían, podría serlo. Si no crían, más dudoso. Pero yo creo que el quid de la cuestión aquí es si tienes el ciclo completo de... Podría ser perfectamente un equipamiento deportivo. Podría serlo, sí, podría serlo. Encajaría ahí. Quiero decir Sí. que, no sé, a veces yo veo situaciones que planteáis un poco contra la razón. Por ejemplo, el tema ese que se planteaba en el núcleo rural, ¿no? Es decir, existe en el núcleo rural una instalación ganadera y teóricamente dice, ¿se puede ampliar? Yo diría, teóricamente sí. Ahora, yo estoy convencido que los vecinos, si se sienten afectados por esa ampliación desde el punto de vista sanitario, creo que ganarían siempre. Porque una de las cuestiones claves en el urbanismo ha sido siempre la cuestión de la higiene. Es decir, eso desde el 19 se legisló en base a la higiene. Y si entonces uno se encuentra afectado porque en la distancia de esa ampliación se le mete prácticamente encima pues todo lo que es una instalación pues de ese tipo, me da la impresión que no prosperaría mucho todo ese crecimiento. Es decir, que el que existan talleres, el que existan instalaciones, pues bueno, pues ahí están. Ahora, ampliarlas en un 50% en casos de núcleos rurales, lo veo complejo si hay denuncias. Francamente lo veo complejo. A ver, esa es una decisión del legislador. El legislador tomó, yo creo que conscientemente, esta decisión. Bueno, porque hasta ahora se podía y de repente pero sería no aparece. el plan. Lo que ocurre es que aquí, digamos que el tema de fondo es que esta ley pues dice, adelante todos los planes que hay antes. Porque hoy por hoy, pues según qué dimensiones en un núcleo rural, y según el núcleo rural obviamente, pues claro, ahí hay una incompatibilidad manifiesta con según qué tipo de explotaciones. Es decir, que todo esto depende pues, del caso concreto de los núcleos rurales, etc. Entonces, me da la impresión de que hay un mundo de racionalidad en el entendimiento de lo que es la higiene. Y es como la distancia que tú antes planteabas, la distancia entre la fosa séptica y el pozo. Eso era algo importantísimo, porque se pueden producir ahí unas situaciones de higiene manifiestas. Pues a día de hoy no tenemos una distancia, ¿eh? Oh, bueno, pero si alguien la tiene en su plan. Pero entiendo que los planes... A nivel autonómico no hay una distancia para separar una fosa de purines de una granja de un pozo. En la ley de aguas. Yo la estuve buscando y no la encontré. No, rápidamente. Las confederaciones te obligan a establecer unas distancias de acuerdo con los criterios y parámetros que tienen ellos. Y además, siempre el pozo de captación tiene que estar a una cota superior a la ¿Y eso que fosa. está en el reglamento? Eso yo lo estuve mirando en el reglamento y no encontré No nada. sabía decírtelo, pero yo lo sé de todos los informes que vienen de las confederaciones. Está regulado. Estatal. ¿Y qué distancia es? No recuerdo ahora si eran 25 antiguamente, creo que eran sobre 25, 30... Bueno, pues ya sabéis más que yo. Si aprovecho para hacer otra pregunta. Sí. En relación con la disposición transitoria cuarta, esa limitación del 50% de volumen nos especifica si sobre rasante o bajo rasante. Tenemos que entender que las fosas de Purín están limitadas a eso, porque entonces ya se nos van todos los porcentajes. Ya. Se nos van totalmente. Es que ahí te dice si se mete una fosa, aunque no haya incremento productivo, y muchas veces es porque es necesario para el tratamiento correcto de los purines, las fosas tienen unos volúmenes tremendos, claro, bajo rasante. Como no hay especificación a este respecto. Ampliar el 50% del volumen. A ver, el volumen es el volumen, me refiero. Ya sé que es un poco lo que intentaba hacer yo antes con lo del núcleo rural, ¿no? Puedes intentar forzar, pero claro, a veces estiras tanto que puede llegar a romper. Eso
¿Sabes? El volumen es el volumen. Aunque lo entierres, ¿no? A ver, lo digo porque normalmente, a ver, en términos urbanísticos, normalmente lo que está bajo rasante nunca computa edificabilidad. ¿Qué pasa? En el suelo rústico No, cuidado, nunca... cuidado. En núcleo rural tengo yo una sentencia de Santiago que anula una licencia porque dice que es de aplicación el antiguo 56, que decía que solo se excluían del cómputo de edificabilidad garajes, instalaciones... Ah, por el uso, en función del uso. Sí, pero claro, bueno, pero los bajo cubierta, los sótanos, que en el plan general no te computaban edificabilidad, no te computaban, sí. La jueza los computó, había exceso de edificabilidad, anulación de licencia, demolición. A ver, no conocía ese caso, desde luego. No, lo digo por aviso a caminantes. Normalmente lo genérico en urbanismo prácticamente... Porque ese artículo, el 56, estaba pensado más para cálculo de estándares. ¿Sabes? Cuando calculas en suelo urbano no consolidado, en urbanizable, un poco cómo tienes que hacer la equidistribución, estaba más pensado para eso, pero lo alegué, lo cogieron y efectivamente computa edificabilidad en núcleo rural, cuando la ley no dice nada, ni las ordenanzas dicen, no suelen decir nada. A ver, lo digo porque curiosamente en suelo rústico, desde la LOUGA, nunca hablábamos en términos de edificabilidad, de suma de plantas, sino de ocupación correcto. Y en todo caso de alturas. Ahora, claro, cada vez que la ley en un suelo rústico en el que nunca hablamos de edificabilidad de repente nos plantea volumen, nos deja esta duda, porque, por ejemplo, sabemos que una piscina en suelo rústico, aun estando bajo rasante, computa ocupación, punto, pero claro, el volumen nunca se había considerado bajo rasante en ese tipo, por lo menos en ese tipo de usos, y yo ese caso no lo conocía. Claro, ¿no? Estás hablando de una transitoria específica que te estableció eso por volumetría. ¿Y por qué estableció eso? Pues porque no se dio cuenta de que todas las explotaciones tienen fosas o algo así. No, pero esto en teoría viene... A ver, es que el problema es que muchas veces yo creo que no se es plenamente... Porque esto, o llevas estos temas, o el legislador de granjas, ¿qué quieres que te diga? ¿No? De granjas y de otras muchas cosas. Pero ¿esto viene de qué? Esto viene del anterior artículo 40. En el anterior artículo 40, si os acordáis, permitía la ampliación de las edificaciones tradicionales en 50%, incluso en volumen independiente. ¿Esto qué pasa? Esto se medía en superficie, con lo cual muchas casitas pequeñas de pescadores, muchas casitas, la ampliación del 50% no llegaba para nada. Entonces lo que se hacía, lo que se intentó es modificar eso para darle volumen, para ganar, o sea, para que se pudiera edificar más. Porque, ¿qué pasa? En explotaciones ganaderas esto no cuenta tanto, porque normalmente son volúmenes muy grandes por altura. Pero de ocupación, o sea, al no haber dos plantas, el volumen no te afecta en absoluto, por lo menos a priori. Ahí la cuestión es determinar si antes tenían fosas o buscar alguna manera de buscar la ampliación del volumen construido. Aprovechando que hablábamos del volumen, otra de las cuestiones que te plantean es la ampliación de una explotación hasta el 50%. ¿Se condiciona al mismo volumen o está en contradicción con la anterior ley? ¿Puedo repetir la pregunta? Casi mejor. A ver. Bien, porque yo tampoco la estoy pillando. ¿La ampliación de una explotación hasta el 50% se condiciona al mismo volumen subrayado, pone aquí, o está en contradicción con la anterior ley? La anterior ley sí decía el volumen independiente y ahora en la nueva ley no se nombra el volumen independiente. Entonces, esto, claro, a ver, en la anterior ley se hablaba de que se podían hacer ampliaciones incluso en volumen independiente. Ahora la disposición transitoria no lo considera. Pero en unas jornadas, de todos modos, en Santiago, que organizó la FEGAM con la Secretaría Seral, se comentó que efectivamente no estaba limitado que fuera en volumen independiente. Bien, pero ahí tenéis un problema, que se llama Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Que quien impugna las licencias va al TSJ. Entonces el TSJ es quien manda. Y cosa por el estilo fue lo que le pasó a Otero Pombo en Santiago. No sé si estáis al tanto. Esa disposición se rumorea pues, que vino de ahí, ¿no? Una vaquería en Santiago que tenía unos premios, le dieron el premio de la Bienal de Venecia, a una obra arquitectónica muy buena. Pero los jueces indicaron que la ampliación que se había hecho en volumen independiente, que la ordenanza no permitía el volumen independiente y que con lo cual hay que demolerla. Tenía el premio de la Bienal, pero incumplía la normativa urbanística y con lo cual hay que demolerla. Si no dice nada... Hombre, también es verdad que también hay que hacer una interpretación, tampoco podemos dejarnos llevar por el miedo, porque aquí parece que, cuidado, viene el APLU por un lado, la Fiscalía por otro y el TSJ por otro. Yo digo el APLU, no te des por aludido, Chema. Pero me refiero, hay un principio fundamental, que es que
todas aquellas limitaciones que no vengan recogidas en el planeamiento no están prohibidas, ¿no? Que ese es otro tema, que después, si no reviento, del tema de fuera de ordenación que salió por la mañana, que me gustaría dar contestación a eso. Y la última que nos plantean aquí, distancias a explotación con base territorial a suelo urbanizable no delimitado. ¿Es la misma que a urbano? Mientras no haya núcleo de población, no hay distancia. Porque, como sabes, suelo urbanizable no delimitado, mientras no tenga plan parcial, se considera a todos los efectos como suelo rústico, con lo cual no hay ningún tipo de limitación. Eso no es núcleo mientras no se desarrolle, con lo cual no tienes limitación ahí de ningún tipo. Núcleo rural o suelo urbano. Yo creo que si os parece, ahora Yo quiero quiero comentar solo dos cosas, solo tres cosas, por favor, para dar contestación rápidamente. Antes se habló de la parcelación. Don Héctor hablaba de la parcelación. Hay una solución a esos supuestos, que es la declaración de innecesariedad de parcelación, que viene en el texto refundido de la Ley del Suelo. Aquellas parcelaciones realizadas en escritura pública anteriores a la Ley del Suelo del 75, en escritura pública, se tiene que pedir al ayuntamiento la declaración de innecesariedad de parcelación, porque en aquel momento en suelo rústico no era necesario ni preceptiva la licencia de parcelación. Con lo cual, lo digo porque acabamos de obtener una hora en Santiago, y además otra con licencia en el juzgado. Si alguien está interesado, se la paso. Tú te vas con tu escritura, tienes que ir al ayuntamiento que te declare expresamente que es innecesaria la parcelación y te vas al registro con eso y solucionas el problema. Bueno, no os metáis con el personal. No seáis malos. Que es muy buen notario. Con referencia a la fuera de ordenación parcial que hablábamos por la mañana, fuera de ordenación parcial en ayuntamientos que no tienen plan. Ayuntamientos que no tienen plan. Yo vuelvo a repetir, si no tenéis plan, ¿qué licencia estáis dando para fuera de ordenación? Si no tenéis delimitación de núcleo, tenéis ya alguna norma. ¿Quién hizo la pregunta del fuera de ordenación por la mañana? ¿Está o no está? Puede estar abajo, ¿no? Sí, sí. En aqueles, digamos, parcelas que teñan acceso rodado, abastecemento de auga, abastecemento de electricidade e rede de saneamento, consideradas como solares e, polo tanto, dar licencia. O sea, eso de delimitar solo urbano non é unha cuestión que sea necesaria, aínda que non teñamos planeamento. Isto dá saída a, en municipios sen planeamento, poder edificar en solo de núcleo rural. Perdón un segundo, vou consultar unha cousa porque a min isto soname un pouco raro. Chema, isto é así, quitaron a delimitación do urbano na nova lei? Ata ahora, non sei se na nova lei o modificaron, para edificar nun concello sen planeamento, se tiña solo urbano, con requisitos, tiñas que delimitar, Perdona, pero é que a nova lei modificou. A nova lei modificou. E o debíades de saber. Vale. Da misma, o sea, que eu pediría... non sei, macho. Non, pero perdona, un pouco de rigor, porque no que se falaba antes, o sea, o 39G é clarísimo. Dice, as novas explotacións gandeiras. O sea, que non é aplicable ás explotacións existentes a condición de distancia. Isto me interesa menos que un tema que introduciu o profesor Cebrián, non? Sí. E que sí me interesaría introducir o debate, porque parece que a lei do solo galega tradicionalmente se fai desde Santiago e non se ten en conta o rural. Quero dicir, poñer en duda que o uso característico do rural é o productivo agropecuario, a mí me parece gravísimo. Pensar que é o residencial, non? E que hai problemas de hixiene, e que se menciona a hixiene, a mí me parece gravísimo. Porque o primeiro que hai que demandar pos núcleos rurais é que sigan que podan producir e podan vivir nos núcleos. Os núcleos rurais non é para que a xente das vilas vaya a pasar o fin de semana. Isto debía de quedar claro, joder. Sí, estamos en Lugo, e aparte de que hai a costa, pero a maior parte de Lugo é Lugo interior. Entón, continuamente, cas leis, cas diversas versións da Lei do Suelo, se ven machacando, non? A os que resisten no rural para seguir vivindo no rural do rural. Entón, se alguén quere ampliar a explotación gandeira que ten no núcleo,
Eu entendo que a nova a 2016 yo permite perfectamente, joder. O sea, porque as distancias, o sea, aplicando a condición de rústico, non? E as distancias só fala das novas, se xa existen non é aplicable. O sea, eu non son jurista, pero hai cosas que se leen simplemente leéndoas. Entón, si me interesaría outro. Perdón, un segundiño nada máis. Por finalizar nada máis, porque senón falo moito, pero antes dixeches unha cousa que a min me deixou tamén un pouco tal. En isto das distancias, para as novas explotacións, se hai unha edificación ilegal inda que este prescrita, non conta. O sea, porque estarías lesionando un direito con unha actuación que, inda que este prescrita, é ilegal. Estaría fora da ordenación. Por eso digo, non conta se ti tais unha vivenda que a alguén se lle ocurriu facer neses 500 metros de distancia a un asentamento, non conta, e hai resolucións da Dirección Xeral de Urbanismo neste sentido. Hombre, aí o máis parecido que temos é o tema dos incendios forestais. Non, pero non ten nada que ver cos incendios forestais. Quero dicir, nova explotación que che piden unha licencia, non? Que está a 500 metros do núcleo máis próximo e hai unha vivenda ilegal prescrita a 100 metros, o sea, a 50 metros, por poñer as cousas exageradas, non importa, porque, inda que este prescrita, sigue sendo ilegal. A prescripción, o sea, unha cousa é que prescriba a capacidade da administración para actuar contra ela e outra que prescriba a ilegalidade. Eu creo que estes temas a disposición non fai referencia a casas legais, simplemente fala de distancia. É interpretable, eu estou tamén de acordo contigo, podémoslo discutir. Pero todo é interpretable, entón. Sí, neste mundo, virá outro letrado e dirá outra cousa. Gracias a Dios. Como estamos xa un pouco comenzando co debate que tiñamos previsto para dentro de media hora, facemos o descanso agora e continuamos con todos os ponentes pois con estas preguntas e debates.
ahí a hablar. Y que se porten bien, que solo somos 5, ellos son 50 o 100. A ver si... ¿no? O algo de eso, no sé. Vale. Bueno, vamos a empezar ahora con la mesa redonda, con todos nuestros ponentes. Entonces, cualquier cuestión que os surja, hablar ahora o callar para siempre, ¿no? Así que, bueno, lo dejo en vuestras manos y aprovechemos que los tenemos aquí. Bueno, no sé si podemos ya empezar a hacer indiscriminadamente preguntas sobre cosas que se hayan comentado a día de hoy. A mí me preocupa en particular el tema de los montes vecinales en Mancomún, ¿no? Que esa inclusión explícita que se hace en la figura del suelo rústico de protección especial forestal, por lo siguiente. Me da la impresión de que podríamos interpretar que los planes generales van a asumir la competencia de lo que son los deslindes de los montes vecinales en Mancomún. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque la anterior ley de montes contemplaba que los deslindes los tenía que hacer la administración. Y la vigente contempla que ahora ya no, que son los propietarios los que tienen que hacer esos deslindes. Esos deslindes son casi que imposibles muchas veces. Y los montes vecinales en Mancomún, la gran mayoría de ellos, el problema que tiene es que no están deslindados, es decir, no se sabe cuáles son sus límites. ¿Qué ocurre? Si los incluimos explícitamente como forestal, entiendo que un plan general, cuando tenga que delimitar ese área de protección forestal, va a tener que delimitar ese monte vecinal en Mancomún. Y para delimitar ese monte vecinal en Mancomún, va a tener que deslindarlo, ¿no? Entonces también me entra un miedo ahí, habiendo visto algún articulito de la ley del suelo nueva, donde, no sé si era para expropiaciones, donde se tendría en cuenta el tema de la titularidad catastral. Hay muchos montes vecinales en Mancomún que en el catastro están parcelados, lo cual no puede ser. Eso no. Entonces, me da la impresión de que si no se produce esa asunción de los planes generales de delimitar los montes vecinales, que lo que puede ocurrir es que se guíen por el catastro y la líen parda. Bueno, yo hablo alto. Bien, vamos a ver. Yo creo que eso teóricamente lo tiene que hacer la Administración. Me imagino yo que tendrá que hacer la Consellería de Montes, o como se llame en su momento, de acuerdo con los propietarios y establecerlo. Es decir, que el problema es que los temas de planeamiento, el espacio que se protege y los montes mancomuns, yo entiendo que se debieran poner tal como el nombre indica, debieran aparecer así, con independencia del carácter que pudieran tener, porque tienen un tratamiento jurídico distinto, tienen una problemática distinta. Pero eso va a venir ahora derivado de documentación que la Xunta va a establecer. Es decir, que las delimitaciones que antes los equipos redactores hacíamos de ámbitos a proteger en función pues, del análisis que se hacía, en cierta medida ahora viene desvirtuado por las aportaciones que cada consellería nos va a hacer o cada organismo de la Administración en los temas de protecciones especiales. Los ayuntamientos podrán participar en la medida en que ellos consideran que a lo mejor hay ámbitos que deben tener unas protecciones específicas y en ese sentido, pues si los ayuntamientos tienen constancia de delimitaciones, ámbitos de montes de este tipo, pues podría introducirse a partir de ahí, pero
casi todo lo que tiene un tratamiento de protección en el suelo rústico va a venir derivado de aportaciones de la Administración. Es decir, que los equipos redactores, en ese sentido, van a estar bastante limitados, salvo ámbitos que se entienda que deben ser protegidos de común acuerdo con las administraciones locales actuantes. Eso es lo que te puedo decir yo. Yo solo una matización con respecto... Si lo consideran. Yo vengo de un ayuntamiento, en mi primer ayuntamiento tenía muchos bentecinales en mano común, delimitados como tal, por sentencia judicial del Tribunal Supremo, porque no se ponían de acuerdo en la vía civil de lo que eran de unos y que eran de otros. Y se daba la peculiaridad de que eran propiedades, en origen, eran propiedades privadas de particulares que estaban inscritas en el registro, que el planeamiento municipal lo clasificó como suelo urbano, mucho de ese terreno, porque tenía la condición de suelo urbano, con aceras, todos los servicios urbanísticos. Luego, entre los propietarios, en común acuerdo, reclamaron la propiedad de ese monte, llegó al Tribunal Supremo y le clasificaron como monte de mano común, con esa delimitación perimetral que la sentencia del Tribunal Supremo del 2002, las normas eran del 92, delimitó como monte de mano común. Claro, cuando empezamos, se nos pidieron licencias para conceder o denegar en ese ámbito de actuación, cuando mis normas decían que era suelo urbano, no diferenciar entre consolidado y no consolidado, pero podría ser del consolidado porque tenía las condiciones. Nos planteamos que ahora esta redacción de la ley ya estaba en la LOUGA desde el 2003 hasta la 2-2010. Está incorporada ya hasta la 2-2010 que la derogó. Claro, se nos planteaba decir, bueno, es que una cuestión de propiedad está incidiendo sobre la condición urbanística del suelo. Denegamos las licencias, por si os sirve de indicación, y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos confirmó que procedía la denegación de la licencia, aunque urbanísticamente estuviera clasificado como una clasificación y categorización del suelo. La posterior catalogación como monte de mano común implicaba un cambio en el destino de esa propiedad. Entonces, si es rústico y ahora es monte de mano común, pasa a ser protección forestal. ¿Vale? En nuestro caso se nos planteó incluso, siendo con unas normas subsidiarias anteriores a la clasificación, con un destino distinto, con una clasificación distinta, el propio TSJ dijo que también se cambiaba la clasificación del suelo. Veremos qué dice ahora a partir de esta entrada en vigor. Insisto, retoma la redacción que estaba vigente hasta la 2/2010, que no tengas delimitado el ámbito. A ver, no creo que el planeamiento pueda delimitar, sí la protección, pero no el ámbito del monte vecinal en mano común. O sea, lo que dice la ley es que los montes vecinales en mano común está presuponiendo que ese monte vecinal en mano común existe, está regulado y está limitado. Vale. Y una última puntualización que has comentado y me genera inquietud, y es cierto que hay montes vecinales que están segregados catastralmente y parcelados. Eso es una irregularidad urbanística. Y digo irregularidad por ser suave en la declaración. Porque el monte vecinal en mano común es una propiedad germánica de uso exclusivo de todos, sin asignación individualizada de aprovechamiento exclusivo por cuotas. Vale, cada uno nos repartimos, pero nadie es propietario de nadie. Y es verdad, y los tenemos detectados y hemos reaccionado así en algunos casos, que cuando tú en catastro ves una superficie monte vecinal en mano común que está dividida en unas partes muy iguales, muy similares, o sea, han llegado a un acuerdo para decir, mira, estoy harto de compartir contigo esta comunidad germánica, tú 1000, yo 1000, yo 1000, yo 1000. Eso es una segregación urbanística que si lleva construcción, lleva parcelación y, por tanto, una infracción urbanística continuada, tanto en cuanto estás haciendo actos de división física y jurídica y construcción del suelo. Y un delito, además. Y un delito. Por eso dije, siendo suave en la declaración, al decir irregular. Pues ahí hay muchos matices. La acción ilegal de suelo rústico es delito. Sí, una aportación desde la óptica puramente práctica del que está en estos temas todos los días. Un plan general es un plan general, es decir, no es un estudio de detalle ni un plan que pueda entrar en una escala de detalle excesiva. Evidentemente, cuando se plantea la clasificación de suelo rústico y establecimiento de las categorías, una de las informaciones previas es que la Administración autonómica nos proporcione los planos y las delimitaciones de los montes en mano común. El rigor que tengan o no es discutible. Efectivamente, pues probablemente habrá incorrecciones y no es preciso e incluso no coincidirá con lo del catastro, pero es lo que hay. Es decir, no es competencia del plan general hacer un análisis pormenorizado y buscar los mojones para hacer la delimitación precisa. O sea, esa información la tiene la Consejería de Medio Rural, nos la proporciona y a veces produce conflictos que son inevitables. De todas maneras, a mí nunca me generó ninguna alegación por este tema estrictamente.
Hay otra cuestión que digo al hilo de esto y probablemente tiene mucha más relevancia, es la falta de precisión que existe en el grafiado de los caminos públicos. Ese sí que es un problema que se plantea con los municipios y especialmente aquellos que tienen una gran actividad agraria o forestal. ¿Por qué? Porque la imposibilidad de abrir un nuevo camino, la dificultad y la tramitación que exige lo convierte en un proceso muy tortuoso que a veces produce inhibición, ¿no? De manera que el tener un inventario de caminos municipales es extraordinariamente útil y los caminos municipales muchas veces no aparecen grafiados en la cartografía. ¿Por qué? Porque la falta de uso se ha perdido y no se ven ni en las fotografías. Ejemplo de un caso que yo creo que es significativo, un municipio que tuvo una muy intensa actividad agraria hace 40 o 50 años, Fonsagrada, pues tenían especial interés, porque ahora en este momento hay mucha actividad forestal, de recuperar los caminos que no se ven en las fotografías aéreas y hay que buscarlos con GPS, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que hubiera una referencia física de que había un camino históricamente y que se pueda documentar, el abrir ese camino o quitar la maleza no significa iniciar un expediente de apertura de un nuevo vial, ¿eh? Y como curiosidad, han aparecido 3.000 caminos que estaban ocultos y que se han representado y grafiado con GPS. Ese sí es un problema, ¿no? El de los montes mancomunados, ¿sí? Si me permites, a ver, yo creo que el problema de los montes vecinales en mano común es que no tienen un encaje en el sistema jurídico español. Ese es el principal problema, es decir, no se entienden. ¿Por qué? Porque todo el sistema español está basado en el sistema de la propiedad exclusiva o comunidad romana y esto es una forma de comunidad germánica. Partiendo de esa incomprensión, del hecho de que tampoco es comprendido desde la Administración central, nunca lo fue, esto fue una creación jurisprudencial en la Comunidad Autónoma de Galicia, esto plantea muchísimos problemas. Los que has apuntado tú se articulan, a mi juicio, en varios niveles, pero para sintetizar, porque esto sería muy largo, son, en primer lugar, en cuanto a la indefinición espacial y de localización del monte vecinal en mano común, una cosa es el tema catastral, otra cosa es el tema del acto administrativo de clasificación, otra cosa es el tema de la titularidad dominical y otra cosa es el tema de la constatación registral. Y al margen está el tema del deslinde. Para centrarnos, el tema del deslinde, como tú bien indicaste, pues plantea problemas porque frente a la regulación inicial, la Ley 13/89, donde establecía que las comunidades vecinales debían de realizarlo, pero carecen de los medios y por eso no se ha realizado nunca, entonces ahora en la Ley de Montes actual, no en la Ley de Montes vecinales, en la Ley de Montes, se señala la obligación en parte de los propietarios de proceder al deslinde, pero que siguen sin tener medios. Entonces son estas declaraciones de intenciones de las leyes en las cuales se dice hay que hacer esto, pero no se ponen los medios. Eso es el tema. Segunda cuestión. El tema del catastro. El catastro no tiene mayor importancia desde un punto de vista jurídico en relación con los montes vecinales en mano común que el ser constitutivo de una presunción juris tantum de lo que es en realidad lo que se conoce como apresamento, es decir, apropiaciones individualizadas de montes vecinales en mano común, que de todas formas también son irrelevantes, porque el monte vecinal en mano común está desde el punto de vista jurídico demanializado, es decir, tiene una imprescriptibilidad y, por tanto, la referencia que se hace puede plantear problemas desde el punto de vista del ejercicio de una reivindicatoria en el seno del acto civil. Entonces, para centrar la cuestión, es decir, de la delimitación física del monte vecinal en mano común, este tema de la delimitación física del monte vecinal en mano común está también enormemente afectado por el acto jurídico de clasificación. Este acto jurídico de clasificación, realizado por los jurados de montes vecinales en mano común, utilizan lo que se llama unas carpetas fiche. Estas carpetas fiche tienen una exactitud, como diría aquí el compañero notario, que dice, la georreferenciación es de este tipo, linda, con Inglaterra el mar por medio. A nivel de definición, si os vale, esta es la que existe. Por tanto, ¿qué es lo que se va a utilizar si la Consellería, bueno, pues hace uso de esta facultad o se articula todo este tema? Se utilizarán esas carpetas ficha, porque la legislación de montes vecinales en mano común es taxativa. El acto jurídico de clasificación prevalece incluso sobre la matriculación registral y solo puede ser enervado por una resolución en juicio declarativo contraria a la misma. En síntesis, la delimitación espacial es la fijada en las carpetas ficha que carecen absolutamente de cualquier validez a efectos de delimitación. Más o menos. Y desde el punto de vista urbanístico,
con independencia de este tema de la propiedad, ese suelo puede tener distinto tipo de calificaciones y clasificaciones. Es decir, estoy pensando todos los suelos que se han ocupado por equipamientos públicos, colegios que han sido cedidos en montes comunales, equipamientos de distinto tipo. Incluso diría, en Pontevedra, me consta, polígono industrial. En Vigo, situaciones, me parece que vinculadas, bueno, ha habido una discusión última que no se ha resuelto, me parece todavía, pero a centros comerciales, ver la posibilidad de meterlo. Campos de golf. El tratamiento urbanístico, pues obviamente tiene que reconocer ese uso con independencia de la titularidad y de la delimitación, que ese sería otro tema. Había otra pregunta por ahí. ¿Más preguntas? Sí, sí. Me gustaría facerlle unha pregunta ao representante da APLU, o director da APLU, que non tiven a mañá a ocasión de facerlle. Ainda que xa se viña recollendo na lei, no 142.4 agora se recolle a obligación das empresas suministradoras de enerxía eléctrica para facer o suministro de pedir o título habilitante. A mí me parece un das ferramentas fundamentais para evitar as actuacións en rústico, digamos, ilegais. E a diferencia ahora é que pasa a competencia municipal, que antes era competencia exclusiva da Xunta, entonces non estaba en manos do municipio en solo rústico a actuar, pero ahora sí. Entón, entendo que a sanción, en principio, é leve, non? E se dá orden de corte e non se fai, empeza a ser grave. De acordo como se recolle despois na parte de sancións. A pregunta é, me consta que a APLU si ten actuado contra os, digamos, cidadáns, pero non me consta que teña actuado contra as empresas suministradoras de electricidade que probablemente habían conectado, digamos, a electricidade a eses cidadáns. Entón, ao mellor é porque eu non me enterei, pero me gustaría se ten experiencia, se fixo algunha actuación, digamos, como actuar. Bueno, en primeiro lugar, gracias polo ascenso. Son su director, non director. Bueno, en todo caso, entendo que te referías a min. Sí, a ver, efectivamente, a infracción existía dende a redacción da lei. Vale, a competencia autonómica ao local, eso non ha cambiado. É autonómica ou é local en función do uso a que lle dé o suministro eléctrico. Se o suministro eléctrico é un galpón agropecuario, é local antes e local agora. Se o suministro eléctrico é para unha vivenda, era autonómico antes, era autonómico agora, porque vai vinculado... Sí, disculpa, dime. No, pero non sempre... É que eso foi o que falei a mañá. O sea, non sempre era autonómico. No. No, mira, a competencia en solo rústico era autonómica ou era municipal en función de si o uso era suxeito a licencia municipal directa ou ben a autorización autonómica ou prohibido. Está recollido no artículo 214 en relación co artículo 32 e seguintes. Se colles o 214 da Louga, decían usos en solo rústico sen autorización autonómica ou prohibidos. É certo o que estás comentando, había esa generalidade de que en solo rústico a competencia é toda autonómica. Non era así, nunca foi así. O que sí que é certo agora é que hai máis usos suxeitos á licencia municipal que antes. Eso sí que é certo. Pero a competencia autonómica solo foi en relación a usos prohibidos ou suxeitos de autorización autonómica, igual que agora. Pasa que agora hai máis licenciables e antes había máis autorizables. Pero o 214 da Louga xa o recollía así. Como ben comentei tamén a mañá, que as empresas suministradoras temos un problema importante, que ademais non nos suministran información. O sea, cando lle pedimos información de quen é o titular dese tipo de contrato, non lo deniega. Tamén comentei a mañá, eso se derivou a Fiscalía.
Vale? E entendemos que, máis que unha infracción urbanística, ademais, hai un posible delito de desobediencia á administración pública por actuación en exercicio das súas competencias. Evidentemente, mentre que está a Fiscalía investigando e se deriva a Fiscalía, o procedimento administrativo sancionador ten que suspenderse, nin siquiera tramitar ou non incoase, se non se incou, ata que a Fiscalía comunica que ou ben e tramitou e condenou ou ben arquivou. Nese momento, entonces, sí que actuaría a axencia. Pero a día de hoxe non me consta que nin a Xunta, nin o Estado, nin a axencia tramitase un expediente de reposición sancionador, contra a empresa suministradora. Vale, pero, insisto, é moi importante diferenciar o das competencias autonómicas e locais, que sí que é verdad que hai ese run de que todo en rústico antes era autonómico, nin antes nin agora. É certo que agora hai menos usos porque hai máis usos que se pasaron a licenciables. Pero esa distribución de competencias existiu sempre. Entonces, tampouco sempre é unha infracción leve. Todos os usos comentaches que é unha infracción leve, os usos suxeitos á licencia municipal pode ser leve ou pode ser grave. Tamén pode ser grave se incumple condicións de edificación. A leve, o caixón desastre da leve, a cláusula residual, é que non teño licencia, pero o que me falte é o título. En realidad, se hubiera pedido licencia, sí que me dades. Entón, eso sería leve. Pero todas as infraccións e usos suxeitos solamente a intervención municipal, que son ilegalizables, porque tamén poden ser ilegalizables, porque incumplen traqueos, porque incumplen alturas, porque incumplen ocupación, tamén é unha infracción urbanística grave. E con el levaría tamén en urbano e tamén en núcleo rural, non só en solo rústico. Esa infracción das empresas suministradoras se sigue en todo tipo de infracción, en todo tipo de obra. O que te estou comentando, se remite a Fiscalía. Porque se remiten a Fiscalía, porque se entende que pode ser constitutivo de un delito, ese incumplimento, tanto de suministrarnos información a nós, como de incumplir esa actuación. O facemos igual, O facemos igual, se remiten a Fiscalía, eso xa fai dende aí como 2 ou 3 anos que primeiro se tramita o expediente de reposición, se determina se é ilegal ou non é. No momento que se determina que é ilegalizable, se remiten a Fiscalía. E cando a Fiscalía nos vai contestando dicindo prescribiu o delito, non aprecio condicións de delito, e cando vamos incoando os expedientes sancionadores. Entón, cando nos vayan comunicando aos que vamos remitindo, nosotros vamos incoando no orden que a Fiscalía nos vai comunicando se denuncia ou se non denuncia, ou se arquiva ou se tramita. Gracias. Eu quería comentarlle, facerlle unha pregunta a Paulo, que cando falabas na disposición transitoria na cuarta, falabas tamén de, claro, que as distancias entraban un pouco en contradicción con toda a normativa, digamos, sanitaria de sanidade animal, con todos os reais decretos existentes según fosen explotacións de vacún, de porcino. Entonces, entendo que o que primeiro, digamos que o que pon a lei do solo é unha cousa, pero temos que observar toda esa normativa de sanidade animal en primeiro lugar para comprobar esas distancias, e por moito que a lei do solo, neste senso, poida abrir a mao, si estes reais decretos ou esta lei, digamos, estatal, temos que estar o que nos diga esta lei estatal, non? Correcto. Porque son títulos diferentes. Unha cousa é distancias urbanísticas, que establece a LOUGA, que se cumplirán ou non de acordo cas circunstancias concurrentes, e outra cousa son os reglamentos biosanitarios. De feito, as sentencias que numerei antes, do TSJ do 2015, non se mete no tema urbanístico, ni xelamente di. O decreto de explotacións de gan porcino establece 1 kilómetro de núcleos de población. Este kilómetro non se cumple, co cal a licencia é nula. De pleno dereito, co cal hai que demoler a explotación gandeira por cumplimento. Non se mete en nada na disposición transitoria onceava, que estaba dado de acordo ca disposición onceava da LOUGA anterior, non se mete en nada deso, sinceramente di, non se cumple este real decreto de distancias en núcleos de población, co cal a licencia nula. Anula e demole. Sí, eu quería un pouco cambiar un pouco de bando, deixar un pouco de falar de toda esta problemática do lado do mal. O sea, era un tema que comentou esta maña Antonio de Vega,
que era o planeamento para o futuro na situación esta de estancamento, de crecemento poboacional. Era para saber como se plantexa iso, como se vai a compatibilizar o planeamento pensando no estancamento e no envellecemento da poboación con momento no que haxa ese crecemento puntual, espontáneo, do que quere, pois, que en un momento dado chegan, pois, 3 familias a un núcleo rural e non hai un sitio, o sea, ese tipo de problemática, digamos, cara ao futuro. Vamos a ver, lo que puedo decir ahora entra dentro del ámbito de lo futurible, ¿no? Y hacer predicciones siempre es difícil, sobre todo cuando se trata del futuro. En consecuencia, va a ser opinable. El territorio funciona como un sistema. Es un sistema en el sentido estricto, es decir, como un sistema ecológico. De manera que hay una serie de elementos que interaccionan y la modificación de cualquiera de los elementos de ese sistema tiene su influencia en el resto. Analizando Galicia como un ámbito territorial único, que es lo que hacen las directrices de ordenación del territorio, en ese sistema es evidente que hay partes del territorio que sí tienen una dinámica positiva y otras partes que tienen una dinámica negativa o regresiva, ¿no? Porque son como vasos comunicantes y hay esa interacción. La realidad es que el proceso de concentración en el litoral es un proceso planetario, es decir, no es solamente de Galicia. Y, por tanto, el trasvase de la población de las zonas que tienen mayor altitud hacia el litoral por cuestiones de accesibilidad o por cuestiones de benignidad del clima es, repito, un proceso planetario. Es decir, y lo que ocurre en el litoral en Galicia, es decir, si esta jornada se hubiera celebrado en Vigo o en Coruña, probablemente se estarían hablando de cosas completamente distintas. Se estaría hablando de la ciudad difusa, de ese proceso que hay más o menos controlado de ocupación del territorio con viviendas que están, no se sabe si están en núcleos rurales o están en núcleos urbanos, en una especie de amalgama difícil de definir, pero que ese proceso existe. Bien, lo que ocurre en el interior y en la provincia de Lugo es completamente distinto y tiene relación con lo que apuntaba esta mañana, que es exactamente que lo que se plantea aquí, cuando solamente tienen una dinámica positiva 4 municipios de toda la provincia, es ordenar el decrecimiento, aunque sea, digamos, una expresión un poco provocadora. No es eso, es ordenar lo que hay y buscar qué tipo de usos puede haber en el suelo rústico que generen actividad económica, que fijen población y, evidentemente, nunca se va a conseguir que el mundo rural, especialmente el mundo rural más rural, que son los municipios de montaña, tengan los niveles de población que tuvieron hace 40 o 50 años. Lo decía también comentando con Pepe Cebrián, y para mí es algo que tengo muy presente porque lo tengo en la memoria RAM, estoy haciendo el Plan General de Fonsagrada, y Fonsagrada en el año 1920 tenía, me parece recordar, 22.000 habitantes. Era el segundo municipio de Lugo en población. Lugo tenía 24 y Fonsagrada 22. Fonsagrada en este momento tiene 4.000 habitantes. Es decir, ha perdido más del 75% de población. Y además la población que existe en este momento es una población muy envejecida, por tanto, con un futuro muy limitado. Y si la tendencia no se corrige, mal asunto. Bueno, yo tengo una cierta fe, por lo menos conceptualmente, en que si las directrices de ordenación del territorio y la pretensión de ordenar globalmente Galicia como un ámbito territorial único, se puede equilibrar el territorio siempre que se tenga claro lo que se quiere. Y tengo dudas también de que se sepa exactamente lo que se quiere hacer con el mundo rural. Desde luego, si la dinámica es regresiva, que es lo que ocurre en la mayor parte de los municipios, el planeamiento, que no es generador en sí mismo de actividad económica, es facilitador, pero un plan general, por muy bueno que sea, no va a crear actividad económica. Puede facilitarla o propiciarla. El planeamiento en este momento tiene que orientarse a ordenar internamente aquellos asentamientos de población que existan y que estén más o menos consolidados con operaciones de reforma interior y, desde luego, hay que tener una visión muy clara y un proyecto muy claro, pero eso tiene que ser en decisiones de ámbito territorial, autonómico, no a nivel municipal, de qué es lo que se quiere hacer con el medio rural en Galicia, que no tiene nada que ver los problemas que se plantean en el interior de Lugo y Ourense con lo que ocurre en la costa, absolutamente nada que ver. Y yo tengo dudas en este momento si hay un proyecto, digamos, que plantee una alternativa para esa situación. Había
quiero recordar, en el gobierno bipartito, un plan que a mí por lo menos me sonaba muy bien, que era el plan de reequilibrio territorial, que era claramente un flujo de inversión, es decir, claramente una discriminación positiva justamente para los municipios rurales, para los municipios que tienen una situación de regresión que es insostenible en este momento. Yo creo que el vivir en una situación, ser testigos, digamos, de una situación extraordinariamente dramática, y lo digo sin intención de exagerar, que es lo que ocurre en este momento en los municipios rurales de Galicia, a lo mejor nos impide ver con una cierta distancia qué es lo que ocurre. Pero a mí siempre me salta a la imaginación, a la cabeza, lo que ocurrió en Europa en el siglo XII, que la peste, en un periodo de 30 a 40 años, dejó a la población reducida al 50%. Bueno, aquí no hubo peste, pero en el medio rural, en Galicia, en los municipios del interior, en 30 a 40 años ha reducido la población al 25%. Y no se ha planteado desde la Administración, que es la que tiene esa responsabilidad, una alternativa creíble y fiable de que se pueda hacer algo con el medio rural, salvo dejarlo extinguirse, que es, digamos, el proceso que seguiría si no se interviene, y esa es la realidad. Es un poco deprimente, ya lo sé, pero desde luego a través del planeamiento municipal no se puede hacer nada. Son decisiones de ámbito de ordenación del territorio. Perdón un segundo, no tiene que ver con esto, pero a mí lo de la concentración parcelaria es una cosa que siempre me llamó la atención. Yo fui notario de Santa Comba, también había mucho concentrado por allí. Yo no entiendo cómo las fincas en concentración parcelaria miden 5.000 metros, 7.000 metros, 3.000 metros. Yo creo que una manera de conseguir que en lo rural las cosas fueran a mejor sería hacer fincas de concentración parcelaria de 40 o 50.000 metros. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer perfectamente adjudicando las fincas pro indiviso, en comunidad romana, a los distintos señores. Y después, si no se ponen de acuerdo entre ellos, cualquiera de ellos puede instar la subasta y adjudicársela a uno cualquiera. Y es la única manera de conseguir que las explotaciones sean racionales, por lo menos desde un punto de vista de superficie. Un pouco o fío do que estabades falando, queríamos consultar como se aborda o planeamento, a clasificación do solo de especial protección agropecuaria e forestal, nos casos, por exemplo, de concellos, nos que a concentración parcelaria leva 20 ou 30 anos sendo plantada con plantacións forestais, ou nos casos, o contrario, nos que os montes veciñais en man común están destinados a praderías e son usos maioritarios no concello. É dicir, concellos con grandes extensións de concentración parcelaria que o uso mayoritario do concello é o forestal, con plantacións certificadas, e o caso contrario, con moita extensión de montes veciñais en man común que están destinados a plantacións a cultivos agrícolas para explotacións gandeiras. Bueno, vamos a ver, eso casi sería una pregunta para nota, ¿no? Porque los planes no pueden resolver según qué cosas. Es decir, se le pide a los planes que resuelvan todo y los planes urbanísticos inicialmente se preocupaban de la problemática de la edificación y de la urbanización. En la medida que se ha incorporado el mundo rural, que antes estaba al margen de los planes urbanísticos, aparecen toda una serie de problemas, como los que tú apuntas, que son problemas en donde tiene que intervenir. Antes Antonio de Vega contaba, bueno, pues la Administración, en este caso Xunta de Galicia, tendrá que tomar medidas en estos nodos que se plantean para desarrollo. Tendrán que haber, yo hablaba esta mañana de estos planes de zona rural, en donde hay apoyos, hay programas, hay toda una serie de situaciones que tiene que ver al final con un plan. Un plan, en el fondo, es una política de intervención en donde, por un lado, se ven problemas que tienen esa naturaleza más urbana, más propia, de donde existe densidad de edificación y donde se genera pues, un mínimo suelo para equipamientos, y la otra realidad en la que nos movemos, que está en una situación en la que fundamentalmente es el mundo rural el que es el protagonista, pero los mecanismos de las leyes urbanísticas difícilmente introducen esa situación. Tú planteas
el tema de la concentración parcelaria en donde se cambia el uso que inicialmente estaba programado para el mundo agrario y pasa al forestal y situaciones, bueno, más grave que esa transformación de la concentración parcelaria donde se planteaba la rentabilidad agrícola en el mundo urbano, que eso también es manifiesto, en donde se ha hecho por parte de la administración pública, es decir, con los impuestos de todos, se ha hecho un mecanismo de reparto del suelo encaminado a potenciar la explotación agrícola en el sentido de que tenía una rentabilidad a la tierra, pero ha habido otra rentabilidad que ha sido la urbanística, que se ha apoderado de esas parcelas. Y todos conocemos concentraciones parcelarias que se han transformado en el fondo casi en urbanizaciones, en donde estaban las pistas, toda la gente construía. Entonces, ¿cómo se va a tratar ese suelo en los planes? Bueno, pues es un tema difícil porque teóricamente en los primeros borradores de esta ley pues no aparecía el tema de ese suelo, es decir, que ahí se metía como en el suelo que antes se llamaba rústico común, ahora me parece que no sé, el nombre es común o protección ordinaria, pero al final pues se ha introducido el hecho del mundo agrológico, es decir, que algo nos tendrán que decir desde las instancias, digamos, Xunta, en relación a esos suelos. El tratamiento de la rentabilidad de los suelos se queda fundamentalmente en manos de los privados. Es decir, que el plan que en el fondo utiliza como recursos forestales, suelos o recursos vitivinícolas en toda la zona de las Rías Baixas, es decir, la transformación de montes para plantar vides y demás, pues tiene la lógica que tiene cuando uno ve que han transformado pues unas especies autóctonas en la rentabilidad que da el eucalipto desde la perspectiva de los privados. Bueno, entra en las reglas de juego de que el privado trata de sacar lo máximo a su suelo. Entonces, urbanísticamente, yo no sabría contestar, es decir, que no vas a impedir que ocurran ciertas cosas, porque no están estos instrumentos hechos para eso. Estos instrumentos están para ayudar a posicionar determinados usos, pero usos más bien relacionados con edificación, urbanización, el equipamiento. Es decir, esos son los temas que yo creo que manejamos más a través de planes. A través de otro tipo de planes, que serían esos de zona, pues se supone que está pues, el apoyo a cierto tipo de plantaciones o apoyos, explotaciones ganaderas, ampliaciones, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que en este sentido, muchos de los artículos que hay en esta ley, yo creo que en ese sentido tratan de potenciar con respecto a anteriores algo más esos sectores. Siempre se ve de una manera pues difícil, porque en el fondo lo que ocurre es lo que decía Antonio de Vega, estamos en una realidad de despoblamiento, pero generalizado, porque toda Galicia está perdiendo población, es decir, que está concentrándose en todo un eje y se está despoblando otras zonas. Y eso, revertir esos procesos son complejos. Es decir, este es un tema, ya digo, yo no sabría decirte cómo resolverlo desde un plan urbanístico. Yo creo que eso son políticas de otro tipo. Sí. Yo con mi toque de abogado me ciño a la ley, porque claro, el arquitecto tiene pues obviamente una visión completamente diferente, más orgánica. Y es verdad, porque es diferente la visión de una y otra profesión. Ciñéndonos a la ley, la LOUG anterior te establecía que serían terrenos que podrías jugar un poco con ellos, porque te decía que solo eran terrenos de especial protección agropecuaria, aquellos terrenos concentrados en los últimos 10 años. Y te permitía liberar suelo de concentración parcelaria a los efectos de incluirlo tanto en suelo urbano como en área de expansión de núcleo rural. Sin embargo, ahora, si veis la definición, es taxativa. O sea, terrenos concentrados igual rústico de especial protección agropecuaria. Claro, si alguien protesta, tú puedes meter un urbano, pero si alguien protesta, eso es taxativo, ¿no? Ciertamente te vas a encontrar con la contradicción entre la fuerza normativa de lo fáctico, donde va a estar el problema, en gran medida, son en las áreas de expansión, que ahora están derogadas, y en los núcleos comunes. Ahí es donde realmente puedes entrar en contradicción, no cuando tú tienes tu plan, obviamente, porque tu plan lo tienes hecho y en principio la determinación del plan manda, sino cuando revises ese planeamiento,
que a lo mejor vas a tener que dejar zonas que están invadidas por población y que hasta ahora venían siendo toleradas como áreas de expansión, como zonas urbanas, entre comillas, depende del supuesto, las vas a tener que recalificar o reclasificar a suelo rústico de especial protección de agropecuaria. Eso es un problema, porque ahora no te dejan ese movimiento que tenía antes el planificador para poder determinar, oye, pues mira, esto es lo que decía antes Cibrián, ¿no? Oye, pues esto es una zona que está invadida por la edificación, pues vamos a meter aquí un área de expansión o un núcleo común, pues un poco pues para darle carta de naturaleza, pues toda esta serie de asentamientos que es una realidad y que no las vamos a dejar todas fuera de ordenación. Pues ahora parece que no, ahora parece que cortan el tajo y pobre del arquitecto y jurista que se enfrenten a la Xunta e intenten meter un suelo de núcleo rural en estas zonas, ¿no? Bueno, con el permiso del profesor Cebrián, yo quisiera hacer dos pequeñas puntualizaciones en relación con esta pregunta y también de la anterior. Yo creo que en la pregunta en cuestión, no sé si la he entendido mal a lo mejor, lo que se preguntaba era en realidad las dificultades muchas veces de adaptar la clasificación del suelo a la realidad subyacente, es decir, en determinadas zonas en las cuales se clasifica como rústico de protección agropecuaria cuando lo que hay en la base fundamental es bosques o terrenos forestales y, por contra, cuando nos encontramos en la situación radicalmente opuesta. Esto yo creo que se responde más que desde el punto de vista estrictamente urbanístico, teniendo en cuenta la transversalidad que supone operar desde el punto de vista jurídico en el ámbito de la ordenación del territorio y del urbanismo. Aquí operan no solamente las leyes como la del suelo de Galicia, sino leyes específicas. En concreto, yo, y ahí puedo hablar de primera mano, participé en la redacción de la última ley de montes de Galicia. Y entonces, este tema en concreto, es decir, la mutación de la clasificación, lo planteé yo, planteaba un mayor dinamismo. Por las razones que fueran, que ahora no entro, pero yo creo que muchas veces es porque la propia Administración es especialista de ponerse dificultades a sí misma y además las burocracias en sí generan una serie de inercias y muchas veces necesidad o una tendencia a apropiarse de determinados ámbitos objetivos de actuación. Esto nos llevó a que, por ejemplo, si yo quiero cambiar un terreno que es forestal y que ya dejó de serlo, que es monterral o de que está totalmente descepado o que se ha cortado a tabla rasa, y dedicarlo a explotación agraria, por ejemplo, o a pradería, es prácticamente de una dificultad extrema, porque la Dirección General de Montes tiene que conceder la autorización. Y los criterios que utiliza son criterios dasocráticos, como bien sabéis, son criterios estrictamente forestales. Y entonces va a decir generalmente que eso es un terreno forestal, que tenía tal condición de forestal y que no se puede abandonar a espacios agrarios. Lo mismo sucede en estructuras agrarias. Cuando tú le pides que una zona que se ha abandonado, por ejemplo, para una explotación agroganadera que se ha deshecho o para pradería, vuelve o se pretende que se implante. El propietario dice, bueno, pues yo ahora ya no tengo vacas, por lo menos plantaré eucaliptos, que me den una rentabilidad. Pues en la práctica no se puede hacer, por las limitaciones específicas de la legislación. No ya es un tema de planeamiento, no es un tema de la ley del suelo, sino que es un tema de la legislación sectorial que no está adaptada. Y ya con esto acabo, en relación con la pregunta anterior, y que también está muy vinculada al tema del encorsetamiento que se sufre en las dinámicas sociales y económicas, nos encontramos con que los planes, a mi juicio, no responden a la realidad social actual y no responden a las necesidades actuales ni de Galicia ni de ninguna otra parte en el territorio español. Y por una serie de razones, que en síntesis serían, primero, el plan tal como se concibe en España. Yo no es que sea partidario de un urbanismo sin plan, que eso devendría un urbanismo sin ley, pero sí en un redimensionamiento total y en un reenfoque del plan. El plan, en el sentido español, que viene de la ley del 56, como sabéis, y que tenía unas raíces de la Italia fascista y de los planes quinquenales soviéticos, es el único de toda Europa que tiene un enfoque tan absolutamente prescriptivo, imperativo, de jus cogens, es decir, vinculante, solamente lo hay así en España. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, todo esto
todos estos planes tan imperativos y tan cerrados impiden que si, por ejemplo, yo tengo un planeamiento orientado con unas circunstancias determinadas y de repente está operando sobre zonas de economía pues muy limitada, con abandonos notables del ámbito agrario, con demografía envejecida, no se sabe adaptar. Y si lo quiero adaptar, tengo que ir a una modificación puntual. Y si voy a una modificación puntual, me lleva años. Y esto, en una economía actual, donde se miden en tiempos digitales, en tiempos de minutos, horas o días, plantearle a un empresario que quiere implantarse, por ejemplo, en cualquier zona rural y quiera establecer una industria o un establecimiento, no va a poder hacerlo. Y dice, me voy a cualquier otro lado. Eso para mí es el problema fundamental. Los planes, tal como se conceben actualmente, no responden a las necesidades reales. Y el urbanismo que se está haciendo en la Comunidad Autónoma de Galicia, en toda España, y la planificación, tal como se entiende, no se adapta a las realidades del siglo XXI. Esa es mi opinión. Hola. Eu tiña unha pregunta para Juan Raposo, xa que fixo así unha lectura así, bueno, do articulado da lei. Eu teño unha dúbida con respecto ao artigo 24 referido a réximen e condicións de edificación non só do núcleo rural, que non sei se é unha omisión por parte do legislador feita a propósito ou que se olvidou. No punto 5 dice que para edificar no ámbito dos núcleos rurais deberá dispoñerse de acceso rodado de uso público e executarse a conexión con redes de servicios. Cámbiase o uso público por antes a louga dicía de titularidade pública. Eu no meu concello atopo grandes problemas porque hai camiños privados, porque pertencen aos veciños dese núcleo rural e son de uso público. Pois camiños de acceso a unha fonte, camiños de atallo á igrexa, polos que se foi sempre, que son serventías de uso público, pero non son de titularidade pública. Entonces, entendo que aí hai un conflito. Antes, nós temos un inventario municipal, a titularidade pública son os camiños que salen no inventario municipal, pero os de uso público non salen no inventario. Antes non dábamos licencia con acceso a través de uso público, e aquí aparece eso por primeira vez. E outra cousa, como serían entón as cesións? Que se cedería aos donos dese camiño? Esa é unha pregunta que deixo no aire e despois teño tamén outra. Coido unha cousa, vamos a centrar o tema. Eu estaba mirando ahora a Lei 9/2002 para darche a referencia exacta, pero creo recordar que xa anteriormente falábase de acceso rodado de uso público. O que se fala de acceso público é cando estamos en suelo urbano. É dicir, se te fixes na Lei 9/2002, despois miro no articulado. A ver, o acceso rodado de uso público eu creo que se fai a propósito. Isto é unha cuestión que se está plantexando aquí desde fai tempo e que dá lugar a bastantes conflictos desde o punto de vista xurídico. Que entendemos por acceso rodado público e acceso rodado de uso público? Acceso rodado público non hai dúbida, fai referencia a natureza xurídica dun ben. E un ben que, calificado como público, ten que ter unha titularidade pública, é dicir, o ben é de manial ou ben é patrimonial, pero é de titularidade pública. Pero que é o que significa o uso público? O uso público non está afectando a titularidade, está afectando, por así decirlo, a xestión do ben, ás posibilidades de utilización do mesmo. Un uso público pode existir dun ben de natureza pública e dun ben de natureza privada. Eu creo que aquí o legislador o que está tratando é de, precisamente, tendo en conta a topoloxía dos núcleos rurais e a estrutura dos mesmos, posibilitar, como ben dis, que nas serventías, que, como sabemos, son servidumes de paso constituídas a favor dunha pluralidade de predios dominantes, que a veces son dominantes e serventes simultaneamente, é dicir, como sabemos, nos artículos 530 seguintes, defínese as servidumbres, nos 580 seguintes, o concepto de servidumbre de paso con carácter permanente. Hai un predio dominante e un predio servente. Aquí, nunha serventía o que hai é unha pluralidade de predios dominantes e serventes. Pero o terreo en cuestión é sempre privado. Entón, o que aquí está facendo o legislador, eu creo que totalmente consciente, é posibilitar a concesión de licencias en núcleos rurais con acceso ás parcelas a través da figura xurídica das serventías. É independiente, lóxicamente, que isto, non só é independiente, é que, por lógica, non pode estar nun catálogo de bens ou nun inventario de bens municipais, porque non están nos bens municipais.
Entonces, o que é simplemente unha servidume que permite ese uso. Eu creo que aquí o legislador é totalmente consciente que quere facer así. Rural a través dunha serventía, con acceso a través dunha serventía. Sí, perfectamente. Sí, porque é de uso público. Sí, claro, que entonces por eso. Sí, habería que facer as cesións, entonces? Se é necesario facer as cesións, despois o réxime xurídico é similar, claro. Entonces, unha vez que ti cumples o condicionante... E a quen decedes? O dono da parcela, o dono desa serventía? Bueno, aí o que se está a facer, moitas veces, é que moitas veces, ahora, os donos das parcelas din que é un vial público. E piden, eu vino xa en varias ocasións, pedían incluso asfaltado público para que despois, a través desa vía, evitárase todo ese problema. Claro, é que o acepto, pero aí teria que aceptalo tamén o Concello. Por suposto. Claro, mentras non acepte non é público, por moi asfaltado, porque tamén hai unha lenda que se o asfalta o Concello xa pasa a público. No. Claro, evidentemente. Claro. Pero que cho dicen moitos veciños, Home, eso non ten unha base moi... No, xa o sei, pero é que hasta ahora non se estaban permitindo licencias a través de serventías. Por menos... Sí, pero o legislador está permitindo por esa vía, porque é un acceso rodado de uso público. Vale. Yo creo que hay un matiz en lo que planteas, que es el matiz de cuando un propietario ha parcelado él mediante una serventía que abre él para acceder a parcelas posteriores. Yo creo que ese tema, el espíritu, yo entiendo de la ley, no tiene que ver con esa servidumbre. Es decir, eso es un acto de parcelación en el cual uno deja ahí una servidumbre, que es una servidumbre que nada más usa normalmente el que llega a la parcela trasera, para entendernos, contra una situación de facto que es que en muchos núcleos rurales todos los caminos que existen, todas las vías que existen dentro del núcleo rural no tienen un reconocimiento público, sino que es un reconocimiento de la comunidad, de los propietarios. Es caso parecido a esa situación de monte en mano común que hablábamos antes. Es decir, que esos bienes no están, entiendo yo, no sé si en algún ayuntamiento lo habéis hecho, pero yo desde luego, en mi experiencia, desde luego, nunca he visto, digamos, todos los caminos de los núcleos rurales que estén inventariados. Y entonces se da la circunstancia de que uno se mueve por esos núcleos rurales sin ser de titularidad pública esos caminos, pero todos los vecinos del núcleo, pues obviamente los utilizan. Entonces yo creo que eso lo que pretende es responder a esa situación, no a la situación que tú de alguna manera subliminalmente creo que nos planteas, que es la situación del que monta su servidumbre para traseras, parcelas que hay, etcétera, que yo creo que esas obviamente no deberían entenderse aquí. Yo creo que ese es el problema. Claro, porque hay servidumbres bien definidas, incluso en escrituras, y otras servidumbres que, bueno, que tienen su aquel jurídicamente hablando. Entonces, claro. Perdón, la servidumbre no es de uso público, ¿eh? No, por eso. La serventía sí posibilitaría un uso público. No, claro. Y eso es interpretable también, ¿eh? Sí, creo. Claro. Pero, pues aquí al final es difícil de evaluar, sí, claro, de saber con qué estás trabajando. Bueno, y otra pregunta que tengo es una cosa que me resulta curiosa de la ley, que es que, bueno, que no sé si genera una inseguridad jurídica o no, no lo sé, que es que en el artículo 40, sí, que era una demanda, se definen lo que son las edificaciones tradicionales, ¿vale? Pero dice, el articulado dice, solo a los efectos de este artículo, ¿vale? O sea, dice literalmente, para os efectos do previsto neste artigo, consideranse edificacións tradicionais aquelas existentes con anterioridade tal. Entiendo, y así lo expresó en otras jornadas la Secretaría General de Urbanismo, que no es para delimitar el núcleo, porque para delimitar el núcleo se habla de... A ver si lo encuentro ahora... de tipología tradicional das edificacións. Entonces non valdría la tipología, non sería igual a tipología tradicional das edificacións para delimitar el núcleo y valdría las edificaciones definirlas como tradicionales para a los efectos del 40, para poder ampliarlas. Entonces es un poco extraño. Yo quiero que me digáis vuestra opinión con respecto a eso.
Mi opinión es la que tú dices. Es decir, aquí hay dos conceptos. Hay un concepto que tiene que ver con la identificación de núcleo tradicional y que es aquel que tiene un tipo de construcción vinculado al medio, con unas características determinadas, etcétera, etcétera, que son los que servían de base para delimitar normalmente. Ahora bien, hay edificaciones que tienen ya una antigüedad. Aquí han establecido el 75, en otro momento se manejaba el vuelo americano para decir que era lo anterior. Eso es, digamos, algún mecanismo para identificar edificaciones, pero que a veces no tienen absolutamente nada que ver con lo tradicional. Pero, teóricamente, se admite, porque en muchos casos pues, existen negocios, existen panaderías, existen pues, tiendas, existen talleres, existen cosas que de alguna manera ahora se trata de propiciar. Y en ese sentido introducen a todas esas edificaciones anteriores a los años 75 esa posibilidad. Esa es la manera que tengo yo de entenderlo. Es decir, que si yo me encontrase con un mundo hecho en el año 75-76 y que no tuviera nada que ver con el medio, yo desde luego en la delimitación no diría que estoy delimitando un núcleo tradicional, pero es una interpretación porque sobre todo cuando uno escucha, ¿no?, a los expertos en el derecho, pues nunca sabes. Yo siempre trato de interpretar algo que para mí es lo que yo de alguna manera puedo justificar racionalmente. Y para mí racionalmente es eso, decir, mire, todas estas fotos, estos son edificios que yo entiendo que tienen vínculo con el medio, características en los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estos otros, hombre, yo estoy convencido que en Barreiro hay una cantidad de edificios anteriores al año 75, porque ahí ya empezaron a moverse cosas y que no creo que tenga nada de tradicional, realmente, con lo que se ve. Entonces es un poco confuso la redacción del 40, ¿no? Podrían ponerle otro nombre, no edificaciones de carácter tradicional. Además, lo más cachondo es que pone, tú imagínate que estás hablando de una granja de hormigón sin revestir Sí, con sí, claro. muralita. Y la dice, cambias y la conviertes en cualquier vivienda. caso, habrán de mantenerse las características esenciales del edificio, claro. del lugar y de su tipología originaria. Claro, hay que mantener la tipología galpón de los años 70. Vamos a interpretar que eso está pensado para la edificación bonita de piedra. Bueno, es confuso, cuando menos, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo quisiera indicar, a mi entender, primero, yo no había visto esto, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque siempre, lógicamente, en estas cosas aprendemos todos. Yo esto no lo había visto, lo cual, en fin, la redacción, yo, en fin, no vamos a hacer valoraciones, pero está ahí. Pero sí que hay que tener en cuenta una cosa, este tipo de redacción y esta limitación exclusivamente de la interpretación de la tradicionalidad de la edificación, limitado exclusivamente al régimen jurídico de utilización de las edificaciones como tal, devalúa, a mi juicio, la operatividad del artículo, porque el artículo como tal sí que era interesante a los efectos de fijar un elemento reglado y precisamente en cuanto a la delimitación de núcleo. En todo caso, por hacer una solución que aquí a lo mejor puede admitirse, cabría una aplicación analógica, porque decimos, procederá a la aplicación analógica de las normas cuando no contemple un supuesto específico, pero regular un otro semejante en el que se haya identidad de razón. Es obvio que si yo quiero delimitar un núcleo y digo, son viviendas tradicionales, ¿qué voy? ¿A irme al vuelo americano? ¿O a irme a otras cuestiones? Cuando tengo aquí un artículo que me define qué es una vivienda tradicional. Si bien es cierto que ligado exclusivamente, según esto, exclusivamente al régimen de uso de las edificaciones. Esto también, hombre, yo creo que con todo esto se podría ir pensando en un cierto ayornamiento de la normativa, ¿no? Pero bueno, para dejarlo así, ¿no? Yo simplemente quería hacer dos comentarios. Uno, que salió fuera, hablando con compañeros, y todos aprendemos, se dan supuestos en el que se está solicitando que la solicitud de la licencia para la ampliación de la explotación ganadera, lo digo por el tema de la subvención, es anterior a la entrada en vigor de la ley. Sabéis que la regla general es que la fecha a tener en cuenta a la hora de resolver una licencia es la fecha de la resolución, ¿no? Salvo, y esta es la sección que quiero resaltar, que hubiera transcurrido el plazo que tiene la Administración para resolver el expediente. Es decir, que si yo un mes antes de la entrada en vigor de la ley presento un proyecto para poder ampliar, excediéndome en el 50%, la Administración, pasa ese mes, entra en vigor la nueva ley, la Administración
deja transcurrir 2 meses, sería de aplicación la normativa en vigor en el momento de la solicitud. Hay sentencias, es una jurisprudencia súper consolidada, sobre todo de aplicación cuando hay una aprobación inicial de un plan con paralización de licencias, que es el típico supuesto que analiza la jurisprudencia del Supremo. Esto es machaconamente. Bueno, ¿qué va a decir la Administración? ¿Qué va a decir la Administración? Estos están ahí con la pala esperando. No, ahí estoy de acuerdo. No, para nada. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero, con un matiz que no ha considerado. Es que... ¿Valen las hormigoneras? No, es cierto, lo de los 3 meses, con respecto a la normativa en la solicitud, siempre y cuando en esos 3 meses no cambia la ley. ¿Vale? Porque ahí sí que el Tribunal Supremo lo ha matizado, y es que si la ley cambia en el plazo de los 3 meses para resolver, entonces se tiene en cuenta la entrada en vigor de esa ley. Porque el Tribunal Supremo empezó con esa versión y dijo, hombre, si yo mantengo esa versión, con no resolver en el plazo de los 3 meses, evito la entrada en vigor de una nueva norma. Entonces ahí lo ha matizado. Es correcto lo que ha dicho él, con el matiz confirmado por el Tribunal Supremo, es que si cambia la normativa en ese plazo de los 3 meses para resolver, entonces hay que aplicar esa normativa que ha cambiado en el plazo que tenía la Administración para resolver. Por lo tanto, para ir a la normativa en el momento de la solicitud, hace falta que se pidiera 3 meses antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Pasó con la ley del 97. Bueno, que lo sepáis, porque lo digo que hay muchas solicitudes realizadas antes. Realizadas antes. 3 meses antes. 3 meses antes se podría dar la licencia de Y esto acuerdo con la está a punto de disposición acabar, ¿no? transitoria 11ª de la ley, que no limita al 50%. ¿Veis cómo coincidimos en la interpretación de la norma? Aquí, en los juzgados no. Y ya por último, una pregunta para Chema, que me quedé yo con la duda. Como sabéis, las órdenes de demolición, una vez dictadas, tienen un plazo de prescripción. Hasta ahora venían siendo el plazo general de las obligaciones del Código Civil 15 años. Pero, como sabéis, se modificó el Código Civil y se modificó el plazo de 15 años a 5, con la única posibilidad de interrumpir la prescripción una vez. Esto, a efectos urbanísticos, ¿cómo se interpreta? Que tenéis 5 años para lo has dicho prácticamente todo tú. A ver, lo cierto es que Galicia nunca ha regulado esta cuestión. Hay otras comunidades autónomas que sí lo han hecho, que expresamente han puesto que el plazo de caducidad de prescripción de la acción era X. Cataluña ha puesto 6 años. Está en su competencia. En Costa se ha puesto 15 años también. ¿Vale? Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que cuando una comunidad autónoma no regula expresamente ese plazo, se va al establecido en el artículo 1964 del Código Civil, que, como bien ha dicho Pablo, hasta octubre de 2015 era de 15 años. En octubre de 2015 se ha modificado esa redacción y se ha pasado a 5 años. Lo que pasa es que hay una adicional, creo que es la 5ª, de esa ley que le da redacción al Código Civil, que dice que para las obligaciones nacidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta modificación se va, creo que al 1939 del Código Civil, que dice que para las obligaciones nacidas con anterioridad a la entrada en vigor de este código se regirán por los plazos prescriptivos que estaba vigente a la entrada en vigor. Sin embargo, sí, la cosa tiene su... Es que el legislador es así. Entonces, sin embargo, ese artículo del 1939 hace como una especie de advertencia, como diciendo que te da una moratoria de 5 años. Dice, no obstante, desde la entrada en vigor de este código se aplicará la disposición, el plazo de este código, independientemente del plazo que hubiera con anterioridad. Entonces, en esas 2 remisiones parece que la interpretación es que las nacidas con anterioridad se mantienen en los 15 años, pero a partir de octubre de 2015 tendrían 5 años para ejecutar esas que nacieron con anterioridad. ¿Vale? Entonces, lo que la prescripción, como su naturaleza indica, cada vez que se actúa y se pone una multa, se interrumpe la prescripción. No estoy de acuerdo. Claro, pero el Código Civil ahí dice que solo se puede interrumpir una vez. Y que una vez que interrumpes la prescripción... ¿Dónde está ese artículo? En ese artículo. No. La Administración niega la mayor. Te dice, tienes 5 años para ejecutar. Esto está pensado para deudas civiles. Es decir, tú tienes 5 años para decirle a un tío, oye, págame mis honorarios. Por ejemplo, soy usted. Págame mis honorarios. Pero cuando le mandas al tío un burofax, te dice, a partir de ese momento, que tiene que ser antes de los 5 años, tienes 1 año para reclamar. Ese es el artículo del Código Civil de prescripción de obligaciones de naturaleza económica. Pero no estamos hablando de la reposición. En 1939 no está... Ya le está dando la vuelta. No, yo hablo de lo que es la ley. No, es que soy muy estudiado en estas cosas. A ver, Héctor. No, yo quiero saludar. Sí.
Yo quiero saludar, bueno, no quiero saludar. Como casi nunca hablo así en estos sitios, y como hay gente que veo que sabe mucho y es muy importante, y muy dura con las cosas que se hacen mal, yo hablaba antes de la prescripción, pero ahora quiero hablar de la amnistía, porque en las leyes del suelo nunca se regula la amnistía. Y me parece inconcebible, vaya. Si se puede amnistiar a Ortega, no sé qué, Ortega Cano, creo que también se deberían poder amnistiar los edificios bonitos. Hace poco a una pareja ahí de Toén, de Orense, que por lo visto tenía una casa muy bonita y muy integrada, yo no la conozco ni nada, pero se la tiraron. Seguramente porque es ilegal, seguramente que lo hizo bien la administración. O sea, seguramente merecía ser derribada con arreglo a las normas. También hablaba Pablo del caso de Otero Pombo de la Vaquería de Santiago. Es una obra que es preciosa, seguramente ilegal, pero bueno, la ilegalidad salió al final porque le dieron licencia al ayuntamiento, en la Xunta, en todos los lados. Entonces, en esos casos que desde luego deben ser derribadas porque la sanción es la demolición, y yo no digo que no lo sean, sí que le pediría a las personas así como vosotros, que participáis mucho en la elaboración de las leyes, que reguléis un apartado que diga amnistía. Efectivamente, la obra debe ser derribada, pero cabe la posibilidad de amnistiarla si lo merece a juicio de la sociedad. Simplemente eso. Vamos a ver, yo creo que la amnistía se produce en los planes nuevos. Es decir, que normalmente lo que suelen hacer los planes, yo traía aquí como una serie de aspectos a considerar, y el primer punto que decía es que los planes, en el fondo, lo que vienen a hacer es legalizar las situaciones de las administraciones primero y de los particulares después. Esto es lo más frecuente de los planes. El segundo tema de la amnistía y de la casa que ha citado Héctor, a mí me produjo realmente una situación bastante lamentable, porque yo hice un escrito de 20 páginas para evitar eso, explicando cómo aquella casa, una casa que había hecho un compañero nuestro, Fernando Blanco, un arquitecto bueno de Orense, era una casa perfectamente legalizable en el planeamiento que se estaba tramitando, que llevaba también muchos años por cuestiones políticas paralizado de Orense. Era un planeamiento de los que vosotros tenéis multitud de ellos, que estaba hecho al amparo lo anterior de la lasga, es decir, aquellos suelos que tenían en el núcleo rural el mundo urbano, el mundo urbanizable y el mundo no urbanizable, y se encontraba entonces en la zona del no urbanizable, es decir, a una distancia, no me acuerdo, hasta 50 metros, me parece que era lo que se permitía, o 100 metros se permitía, y esta casa estaba como en una esquina. Entonces todo nace de una denuncia, que es lo que suele ocurrir. Es decir, yo cuando veo situaciones de los que piden amnistía, y que yo personalmente siempre, cuando yo he participado muy poquito en la administración, he sido arquitecto municipal muchos años, luego he estado unos meses de director general porque me di cuenta que me equivocaba donde me metía y me salí. Pero una de mis obsesiones era que no se legislara tanto. Es decir, que hubiera esto con mucho más... Hay países, estaba contando Raposo antes, que él no está a favor de la desregulación, en el sentido de que no haya planes. Pero sí que hay países donde lo urbanístico se regula de otra forma. Yo estuve en Porto Alegre una temporada y allí se organizaba un mundo distinto de lo que se hace aquí. Es decir, cuando había actividades importantes, se hacían unos estudios de impacto que eran una cosa muy seria, no como aquí, que los estudios de impacto siempre salen para arreglar los temas, sino que allí se exponían, era como hacer planes, es decir, que había que montar un supermercado, un tinglao grande de estos, bueno, pues se hacía como un plan, se sometía a participación pública, había un proceso constante modificándose y en la línea que ellos planteaban,
no se paralizaban las inversiones, no se tarda tantos años, no ocurría, como decía Antonio esta mañana, 20 y tantos años de planeamiento. Yo la verdad es que hacía planes antes que los hacíamos en 2 y 3 años. Es decir, el Plan General de Pontevedra pues, se hizo desde el año 85 al 89 y se sometió 2 veces a exposición pública. Quiere decir que antes las cosas iban más rápidas. Desde que se han introducido tantas teóricas situaciones de control y tantas mediaciones, etcétera, se ha ido ralentizando todo y tampoco ha mejorado tantísimo la situación. Esta ley aquí se plantea desde el punto de vista crítico, decir todo lo que impide. No quiero deciros lo que impide esto en el mundo donde hay crecimiento, derivado por cuestiones económicas o derivado por trasvase de población, que es todo el litoral. Es que esto va a ser dificilísimo, porque este es un modelo legal del 56, donde se planteaba la idea del crecimiento en su clasificación de suelo. Pero hoy día las cosas funcionan de una manera totalmente distinta. Es decir, que hoy día las actividades se sitúan en todo el territorio, porque ha habido una facilidad de infraestructuras, de moverse, hay una necesidad de dimensiones de suelo para determinadas actividades, y yo no sé cómo se va a producir en esos ayuntamientos pues el hecho de que en un momento determinado pues se quiera montar una industria escaparate. Pues no veo el encaje legal, porque no puede estar en el suelo rústico, no hay urbanizables que crecen, no se meten en los núcleos rurales. Es decir, hay un mundo de complejidad inherente al nuevo modelo de funcionar urbanísticamente, que es un modelo muchísimo más rápido. Es decir, los países europeos, ya no digo los países asiáticos emergentes, que están cada pocos años. Yo estuve en una exposición en la que se veía la rapidez de transformación de las cosas. De aquí se tarda y uno coge las fotos y ve lo lento, porque hay un crecimiento mínimo, o no crecimiento, pero hay otros sitios donde el crecimiento es muy rápido. Y hay áreas de expansión en Galicia en donde se producen crecimientos de las actividades. Yo ahí, honestamente, no sé cómo se va a tratar ese tema. Es decir, no sé yo, el señor que quiere montar de repente pues, un negocio que tiene que ver pues, con el ocio, con lo que sea, cosas que ocurren en el mundo hoy, pues de repente dónde encajan las cuestiones. Bien, yo tenía una pregunta para nuestro notario, ¿no? Que además es el, yo creo que más oriundo gallego en toda su forma de expresarse. A mí me encanta, ¿no? Porque es realmente la realidad. Es decir, cuando habla de la amnistía y habla de todo esto, yo personalmente siempre lo dije, debía haber un punto cero para todo lo que había ahí, amnistiarlo, y a partir de ahí que cumpliéramos a rajatabla, sobre todo porque el control ahora se puede hacer perfecto. Es decir, la tecnología nos posibilita ahora controlar todo. Es decir, se hablaba esta mañana en una finca cerrada que se edificaba dentro. Eso se ve. Es decir, hoy en día, con las fotografías que manejamos, que podemos verlo todo. Es decir, uno, si quiere realmente paralizar, hombre, de hecho, hay profesionales, supongo que los conocéis, que se dedican pues, a hacer pingües beneficios a base de denuncias. Es decir, yo he vivido situaciones de denuncias sobre edificaciones que si no cumplían de una manera, no cumplían de otra, que posibilitaba, digamos, luego retirarlas a cambio pues unas cantidades pues importantes. Entonces, quiere decir esto que estamos en un mundo donde la legalidad está en entredicho. Es decir, hoy yo siempre decía, bueno, hay un mundo real y un mundo legal. La manera en que se interpretan las leyes con nuestro territorio es complicado. Y la pregunta a nuestro notario estaría en algo que me ha gustado mucho oírlo. Me ha gustado mucho oírlo porque yo hace pues, 30 años, cuando hacía los primeros planes, las oficinas notariales eran para mí la panacea de resolver los conflictos. Yo recuerdo de ir a las notarías a pedir las parcelaciones que llevaban los vecinos. En cuanto descubría una finca un poco grande en núcleos que crecían, yo sabía que por ahí debieron haber hecho algunas parcelaciones, pero en el ayuntamiento obviamente no estaban. Entonces la pregunta va encaminada a algo que él planteaba y yo creo que dentro de muy pocos años va a ser realmente una realidad perfecta para entender eso. Y es que dice, ahora ya, no me acuerdo, citabas la ley o el artículo, pero en el fondo decías, ahora ya tenemos que tener las coordenadas. Eso me encanta a mí, porque en ese momento, cuando tengamos toda esa información,
y esa información está en la red, va a haber una posibilidad de control y va a haber una posibilidad de ir a la realidad de las cosas total. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas de las parcelaciones que te ha tocado hacer venían con coordenadas? Dice, un soneto me manda hacer Violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que soneto, burla burlando van los 3 delante. Quiere decir que ninguna. Es que ninguna, sí. Pero no, ninguna porque esto entró en vigor en noviembre, entonces las cosas son difíciles. No. Ahora seguro que los arquitectos lo sabéis hacer mucho mejor y os pondréis en contacto con el catastro y entonces solicitaréis la licencia municipal para segregar, dividir o parcelar, os la darán, subiréis a la aplicación del catastro esa representación gráfica alternativa, después vendréis a la notaría y después llevará al registro. Claro que si la finca vale 5.000 pesetas, parece un poco de rollo. Entonces, esa panacea de las coordenadas, que sí que va a haberlas, porque en la notaría se pide siempre la licencia de segregación, esa panacea puede conseguirse, pero el problema es que se van a escapar las fincas. Como el notario le vaya a decir que tiene que hacer licencia para segregar, el señor le va a seguir dando su trozo de finca a su hijo y no irá a la notaría, lo hará en un documento privado y Santas Pascuas. Y el señor será tan dueño de su finca como siempre. Y el único problema que tendrá, como siempre, será que a lo mejor no puede pedir una hipoteca. Pero yo creo que las cosas son como son, no son como queremos nosotros que sean. Y cuando una finca vale poco, cuando las cosas valen poco dinero, no hay coordenadas ni cosas por el estilo, me parece. Bueno, agradecer a todos los ponentes y vamos ahora a proceder con el acto de clausura con don Raúl Veiga y el vicepresidente don Antonio Veiga Outeiro. Gracias. Pues nada, esto, simplemente añadir de Pablo el agradecimiento de la asociación a la que represento, el Colegio de Arquitectos, agradecer a los ponentes su implicación y su entrega en el desarrollo de sus ponencias, felicitar a los participantes, a todos vosotros, por el alto nivel de consulta que hemos notado y de participación, que ha sido realmente profesional. Y agradecer a la Diputación, por supuesto, aquí representada por su vicepresidente Antonio Veiga y Pablo Rodríguez, el encargado de la cooperación de los concellos, pues el alto grado de implicación con la propuesta que se había hecho. Y, por supuesto, finalmente yo personalmente, pues también celebrar, como participante en la organización, celebrar la alta concurrencia, lo cual esto anima a, digamos, consolidar este modelo de colaboración que tenemos con la Diputación y para futuras ediciones y otras futuras formas de colaboración. Bueno, muchas gracias a todos. Moi ben, gracias Raúl e gracias unha vez máis á institución que representas, ao Colexio de Arquitectos, pois pola labor que fixéstedes. Xo dixen pola mañá na presentación que gracias a vos pois se encheu esta sala tamén e efectivamente pois haberá máis liñas de colaboración co Colexio de Arquitectos dirixido aos concellos, non? É a nosa función colaborar cos concellos, ben seña con actos deste tipo, ou con outras iniciativas que xa aproveito para decir que algún contacto temos e algunha iniciativa para facer en urbanismo cos concellos, pois seguro que vai salir ao longo deste ano. E darlle as gracias tamén, como non, ao noso arquitecto Pablo Rodríguez, que leva moitos días traballando neste tema. Eu sinto non haber chegado antes, cheguei a esta mesa redonda, pero gustaríame, saliu, comentábamolo abaixo, isto xa a título así de pasada, saliu un caso, non distingo ben o que é servidumbre, serventía, estaba yo preguntando a Pablo, despois xa mo explicará, eu desde logo que non son doctor en urbanismo, pero no meu concello eu vin unha serventía
ou servidumbre asfaltada para que o chalé que se está construindo teña acceso á vía pública. Despois xa mo comentará Pablo por aí. Cousas raras que se ven por aí adiante, non? Dicía así, a título de broma, pero non é broma, é certo, e teño as fotos. Dicirvos tamén que, bueno, supoño que xa lo diría Pablo, que aí a salida vos van a dar os diplomas de asistencia, os que nos collistes, colledeos agora. Moitas gracias por vir e hasta as próximas xornadas que organicemos ou ben do urbanismo ou do outro tema.